cuerpo con una extraña sensación que lo invadía, como si alguien lo estuviera observando. Se giró y encontró a Héctor sentado cerca, sonriéndole. ¿Cuánto tiempo llevas viéndome dormir? Héctor rió entre dientes. 1 hora, quizá. Los demás te trajeron algo de comer, así que comamos. Tomó un tenedor y se lo dio a James. Siéntate, dijo. Tienes que comer. James se incorporó parpadeando para disipar la bruma del sueño. ¿Dónde están los ruidosos?, preguntó con la voz ronca por el sueño. Cogió el recipiente de comida y lo abrió. Héctor ladeó ligeramente la cabeza con la mirada penetrante de curiosidad. Ruidoso, repitió, observando a James dar un mordisco. Masticó, saboreando el sabor, antes de suspirar. Sí. Bella y Ferrucci. Estuvieron a la greña todo el tiempo que estuvieron aquí. Por un momento se hizo el silencio. Entonces la sonrisa de Héctor se ensanchó, pero algo en ella le pareció extraño. El tenedor de plástico que tenía en la mano crujió, doblándose bajo la fuerza de sus dedos hasta que se partió por la mitad. James se congeló a mitad del bocado. Los despellejaré vivos por ese gran pecado. Se levantó, sacudiéndose el polvo inexistente de los pantalones. Disculpen, 5. James casi se atraganta con la comida. No, no pasa nada, soltó rápidamente, agitando la mano. Fue un poco refrescante, la verdad. Joder, este tipo es peor que los demás juntos. 3. Héctor se detuvo considerando las palabras de James. Entonces, tan repentinamente como surgió el violento pensamiento, se desvaneció. Su sonrisa regresó, esta vez más suave, más relajada. Bueno, dijo, volviendo a sentarse. Disfrutemos de la comida. 1. Se hizo el silencio mientras comían, un silencio profundo, casi inquietante. El único sonido era el ocasional tintineo de sus tenedores de plástico contra los platos. A James le pareció extraño, Héctor solía ser ruidoso, siempre hablando, siempre llenando la habitación con su energía. Pero ahora estaba completamente callado. Mientras masticaba lentamente, su curiosidad crecía. Miró de reojo a Héctor, solo para quedarse atónito. Su corazón casi se detiene. Espera, ¿qué demonios? James quedó tan sorprendido que, sin querer, tragó mal. Tosió con fuerza y se atragantó con la comida. Héctor se levantó al instante con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Estás bien, James? James agitó una mano mientras recuperaba el aliento. Estoy bien, pero... Miró a Héctor con los ojos entrecerrados. ¿Qué te pasó? Héctor parpadeó, visiblemente desconcertado. No entiendo bien tu pregunta. James le hizo un gesto, todavía intentando procesar la repentina transformación. Estás radiante, tío. Pareces un modelo. El pelo rapado, la mandíbula afilada, esos ojos azules. Diablos, incluso ese traje negro intenso te queda perfecto. Héctor rió entre dientes, inclinándose ligeramente hacia atrás. Ah, sí, ¿crees eso? James meneó la cabeza, murmurando en voz baja. Genial. Como si no fuera ya suficientemente peligroso, ahora también es ridículamente guapo. 1. Héctor se reclinó con una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Bueno, pasé mucho tiempo en Arbera y conocí a gente increíblemente guapa, dijo riéndose. James arqueó una ceja. Entonces, ¿encontraste un compañero de trabajo? ¿O un asistente? Héctor volvió a reírse entre dientes, esta vez con un toque de diversión. No, era miembro del cártel. Pero era tan guapo que tuve que matarlo por ello. A James casi se le cae el tenedor. Espera, ¿qué? Lo despellejé vivo, dijo con naturalidad, como si hablara del tiempo. Pero antes me aseguré de preguntarle cómo lograba verse tan bien. 3. Te lo acaba de decir. Héctor se echó a reír. Claro. Lo soltó todo mientras se moría. Ja ja ja. 2 sí. Definitivamente peor que los demás. Bueno, hiciste un gran trabajo, supongo, dijo James, sin dejar de mirar a Héctor. Decidió cambiar de tema. Me dijeron que ganaste miles de millones. Es cierto. Ante eso, la expresión de Héctor cambió. Su sonrisa se desvaneció y, por primera vez, apartó la mirada, evitando la de James. No, murmuró Héctor. Ganaste miles de millones. Yo solo ejecuté los planes que me diste. Dime. La verdad era que no podía recordar. Solo tenía destellos, fragmentos borrosos de recuerdos, pero nada claro. ¿Qué carajo le dije mientras estaba borracho? Entre la capital, Hamburg, donde estamos, y el país vecino, Denus, nos separa un mar, comenzó Héctor con un tono extrañamente despreocupado. La capital de Denus, Arbera, tiene un puerto importante, y con la guerra que azota sus fronteras, viste una oportunidad. James escuchó atentamente con el estómago revuelto.
Me dijiste que la guerra, continuó Héctor con una pequeña sonrisa burlona en los labios. Y lo hice. Nuestro gobierno envió soldados para ayudar a Denus a proteger sus fronteras. En tan solo 6 meses murieron casi 3000. Y, bueno, los cuerpos de los muertos tuvieron que ser devueltos a casa, no. Devueltos al puerto de Hangur para que sus seres queridos pudieran llorar la pérdida y descansar en paz eterna. James sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿A dónde va esto? La sonrisa de Héctor se ensanchó. Así que hice exactamente lo que me dijiste. La respiración de James se entrecortó. Les extraje los órganos y llené sus cadáveres con kilos de magia blanca, introduje cientos de kilos de contrabando directamente en Hangur, ocultos dentro de los cuerpos de los caídos. 44. James sintió que se le secaba la garganta. No sabía si estaba más horrorizado por lo que Héctor había hecho o por el hecho de que, al parecer, había sido él quien lo había sugerido. Pero, ¿no son los militares los que traen los cuerpos?, preguntó James confundido. Héctor rió entre dientes, negando con la cabeza. Bueno, técnicamente sí. Se suponía que eran los militares. Se reclinó y su tono era casi divertido. Pero gracias a nuestro gobierno increíblemente corrupto y a unos cuantos sobornos bien repartidos, decidieron recortar gastos. En lugar de utilizar el transporte militar oficial, subcontrataron la tarea a compañías navieras civiles porque era más económico. Héctor sonrió. Así que controlaba los envíos. Y así, sin más, chasqueó los dedos. Teníamos la tapadera perfecta. Pero, los cuerpos sí regresaron con sus familias, ¿verdad?, preguntó James con voz desgarrada por la inquietud. Héctor asintió con un gesto casi tranquilizador. Por supuesto, dijo con suavidad. Solo extrajimos los órganos, los arrojamos al mar. Nada demasiado sucio. 6. Cuando los cargamentos llegaban al puerto, recuperábamos los paquetes, cosíamos los cuerpos y los enviábamos de vuelta. James no recordaba haber sugerido nada de esto, pero de alguna manera ni siquiera estaba sorprendido. ¿En qué carajo estaba pensando en ese momento? 1. ¿Y solo eso generó miles de millones?, preguntó James con un claro escepticismo en la voz. Lo dudo. Héctor sonrió con suficiencia. Bueno, también seguimos con tu otro plan. 1. Otro plan. Sugeriste que hiciéramos la operación más eficiente, continuó Héctor con voz firme, casi orgullosa. Así que modificamos las naves, les pusimos potentes imanes en el casco. En lugar de meter todo en cadáveres, fijamos los kilos a la parte inferior de las naves con cerraduras magnéticas. Espera, ¿qué? En realidad es un genio. Héctor simplemente asintió. Fue impecable. Nadie sospechó nada. Pero, no era demasiado arriesgado. Me refiero a la distribución del peso y otras cosas. Héctor hizo un gesto de desdén con la mano. Tuve gente que sabía exactamente cómo hacerlo bien y después de eso empezó todo. Los buzos aseguraron los cargamentos a los barcos antes de la partida, explicó Héctor. Y como esos barcos contaban con certificación militar, las patrullas marítimas nunca se molestaron en inspeccionarlos. Al llegar al puerto, los buzos liberaron la carga y, por la noche, otro equipo la recuperó. James se quedó mirándolo con la mente acelerada. Mierda. De verdad lo critiqué todo. 8. ¿Y dónde está exactamente el dinero? En un banco de Helios, respondió Héctor con naturalidad. Y otros 200 millones en efectivo vienen de camino. James entrecerró los ojos y tensó todo su cuerpo. Helios. Ese era el país vecino del sur, una dictadura. ¿Cómo diablos lograste hacer eso? Héctor sonrió con sorna. Como la mayoría de los países se niegan a comerciar con él, hice un trato. Ayudé a contrabandear armas a Trania. A James se le heló la sangre. Trania, alzó un poco la voz. La misma Trania que está en guerra con Denus. Sí, asintió Héctor. Pero fuiste tú quien dijo que sería una gran idea. 1. James sintió que la habitación daba vueltas. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué vienen 200 millones en efectivo? Héctor suspiró y luego sonrió. Algún maldito cártel idiota decidió que sería divertido decapitar a 2 de nuestros capitanes y bombardear 2 barcos. James apretó la mandíbula. Y como murieron, algunos de nuestros capitanes querían irse. Tenían miedo. Héctor se encogió de hombros como si fuera obvio. Así que, para asegurarnos de que nadie tuviera que seguir asustado. Su sonrisa se ensanchó. Quemé ese cártel hasta las cenizas. James exhaló lentamente. ¿Y el dinero? Héctor se recostó, todavía sonriendo. Bueno, casualmente tenían 200 millones en efectivo por ahí. Así que los tomé. 4. James lo miró fijamente con un nudo en el estómago. Este tipo está completamente loco. 1. ¿Y cuánto dinero te llevaste?
Preguntó James clavando la mirada en Héctor. Por primera vez Héctor dudó. Un destello de miedo cruzó su rostro. Nada, dijo rápidamente. Si alguna vez tomara algo, me suicidaría. James ni siquiera parpadeó. Se dio cuenta de que Héctor decía la verdad. ¿Cuánto te pago? 1. Héctor tragó saliva. El corazón le latía con fuerza en el pecho. 10.000 al mes. Qué jodidamente bajo. No podía creerlo. El salario mínimo en Lirintia era de 2.200 al mes y Héctor gestionaba operaciones multimillonarias por una miseria. James exhaló bruscamente y tomó una decisión. Del envío en efectivo, toma 100 millones para ti. Y dales 5 millones a cada uno, Bella, Ferrucci y Hans. 3. Los ojos de Héctor se abrieron de par en par, sorprendido. Ve vos. Te lo has ganado. Héctor tragó saliva con dificultad, le temblaban ligeramente las manos. Entendido. James se recostó, sin dejar de observarlo. Ahora sabrán que su lealtad no es en vano. En realidad, James no quería tener tanto dinero en efectivo. Era demasiado peligroso. Si el NSBI se enteraba, podrían arrestarlo fácilmente. Su mente daba vueltas intentando averiguar qué hacer con los millones sobrantes antes de que se convirtieran en un pasivo. 1. Pero antes de que pudiera pensar en algún plan, Héctor lo abrazó de repente. Fuertemente. James se puso rígido, completamente desprevenido. «Héctor», preguntó sorprendido. Héctor no lo soltó. Su agarre era firme, casi desesperado. Cuando finalmente se apartó, tenía los ojos vidriosos y la voz más baja de lo habitual. «Lo siento», murmuró. «Pero, puedo dejarte solo una hora quizás». James estudió su rostro. La habitual sonrisa arrogante de Héctor había desaparecido. En cambio, había algo crudo en su expresión, algo frágil. «Por supuesto que puedes», dijo James, forzando una pequeña sonrisa. «Sí, vete, psicópata». «Gracias», susurró Héctor, pero cuando abrió la puerta una chica se paró frente a él. 1. Sus reflejos se activaron de inmediato, sacó el arma y la presionó contra la frente en menos de un segundo. «¿Quién eres?», preguntó fríamente, «¿y cómo diablos lograste pasar la seguridad?». Los ojos de la chica se abrieron de par en par, aterrorizada. Se quedó paralizada con todo el cuerpo temblando. Yo. «Está bien, Héctor. Déjala entrar», gritó James desde atrás. No bajó el arma inmediatamente, esperó un poco y luego retiró el arma. «Fue mi culpa», dijo con una pequeña sonrisa antes de correr por el pasillo, ya con prisa. James volvió su atención a la chica. «¿Estás bien, Penélope?». Se quedó allí con las piernas temblorosas, apenas capaz de mantenerse en pie. Le temblaban los brazos mientras se agarraba el pecho, luchando por recuperar el aliento. 3. Te traje un helado. 8 comentarios. Chapter 12, A Monster's Other Side. Mientras Penélope permanecía allí, todavía algo congelada por el arma que le había apuntado a la cabeza, Héctor corría por el hospital. 1. Pasó junto a los demás sin pensarlo 2 veces antes de salir corriendo y subirse a su coche. «¿Qué demonios está haciendo?», dijo Ferrucci, levantándose de la acera donde había estado fumando. Observó cómo el coche de Héctor salía del aparcamiento a toda velocidad. «Ese psicópata nos gritó que lo dejáramos solo con James y ahora se escapa». Escupió Bella al suelo con el rostro ensombrecido. «Y esa zorra se atrevió a acercarse a mi amor. Voy a matarlos a ambos». «No lo eres», dijo Hans con frialdad. «Y ten cuidado con lo que dices». 4. Bella giró la cabeza hacia él. «¿Qué acabas de decirme?». Hans dejó escapar un suspiro silencioso mientras caminaba hacia su propio coche. «Apenas conoces a Héctor», dijo, mirándola de reojo. «Es la viva imagen de un maldito monstruo. Una palabra equivocada y estás perdida. Así que ten cuidado. Adiós». Después de decir esto, saludó perezosamente antes de subirse a su coche. «Tiene razón», dijo Ferrucci. «No te metas con Héctor. Casi me mata una vez solo por sonreírle demasiado a James». Exhaló una nube de humo. 1. «El mundo sería mejor si lo hiciera», Bella le sonrió a Ferrucci con suficiencia. «¿Pero por qué es tan peligroso? Tú y yo también somos monstruos, o al menos eso es lo que dicen». Ferrucci arrojó el cigarrillo. Fue el primero en convertirse en Bellini. Eso significa que nos supera en rango a Hans y a mí. Y la forma en que se convirtió en uno, es aterradora. Se giró y empezó a caminar hacia su coche. «No me dejes aquí sin una respuesta adecuada», gritó Bella tras él. Ferrucci se detuvo y la miró con una mirada sombría y seria. Él fue quien llevó a cabo la masacre de la estación de ferrocarril. Grábatelo en la cabeza. Con eso, se subió a su auto y se alejó, dejando a Bella congelada en el lugar.
Solo había oído rumores de que la masacre de la estación de ferrocarril se llevó a cabo por orden de James. Pero ahora, al oír a Ferrucci confirmarlo con certeza, un miedo aún mayor se apoderó de ella, miedo a James y a Héctor. Ese día había sido nada menos que puro terror. 12 funcionarios del gobierno fueron encadenados a las vías del tren y abandonados a su suerte mientras un tren que se aproximaba los atropellaba. 1. Pero ese horror por sí solo no fue suficiente. Tras la masacre, alguien recogió partes de sus restos y los colgó en diferentes farolas alrededor del Parlamento. Era un mensaje. Y ese alguien ahora estaba entrando en un hospital infantil cercano. Estaba corriendo con la respiración entrecortada y desigual. Cuando por fin llegó a la habitación, se detuvo ante la puerta, secándose el sudor del cuello y la cara. Respiró hondo, se ajustó el traje y entró. La escena que tenía delante era desgarradora. Las máquinas pitaban sin parar en la habitación y sus sonidos rítmicos llenaban el silencio. En el centro de todo había una cama de hospital donde yacía una niña pequeña con su frágil cuerpo conectado a innumerables tubos y cables. Un sombrero le cubría la cabeza, ocultando el cabello que probablemente había perdido. La expresión en el rostro de la niña era como si hubiera visto un fantasma. Pero un momento después, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Al entrar Héctor vio a otra mujer sentada cerca. Sus ojos ardían de ira, una ira a punto de estallar, pero en cambio, solo una pregunta escapó de sus labios. ¿Dónde estabas? Y luego, más lágrimas. Se puso de pie, acelerando el paso a medida que acortaba la distancia. Apretó los puños temblando de emoción apenas contenida. Entonces, débil pero deliberadamente, golpeó el pecho de Héctor. ¿Dónde estabas?, preguntó de nuevo con la voz cargada de frustración y decepción. Pero antes de que ella pudiera golpearlo nuevamente, Héctor de repente la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo. Suéltame, intentó defenderse, pero su agarre era cálido, fuerte, inquebrantable. Ya estoy aquí, mamá, susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Ya estoy aquí. Y así, la resistencia se desmoronó. Su madre se aferró a él, sollozando como una niña. Cuando Héctor finalmente se apartó, se giró hacia la cama del hospital y su expresión se suavizó. Una sonrisa brillante y genuina se extendió por su rostro, una sonrisa que no contenía malicia ni amenaza, solo calidez. Estoy aquí, Amanda. Con cuidado, teniendo en cuenta los tubos y cables, Amanda lo abrazó tan fuerte como su frágil cuerpo le permitió. Te extrañé, Héctor, susurró. Héctor extendió la mano temblorosa mientras trazaba suavemente los contornos de su pálido rostro. Tengo el dinero, Amanda, dijo con la voz cargada de emoción. Lo tengo. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se clavaron en los de ella. Pero antes de que Amanda pudiera responder, el pitido constante del monitor cardíaco se aceleró. Su ritmo cardíaco se aceleró y sus emociones hablaron antes de que sus palabras pudieran hacerlo. No mientas. La voz de su madre llegó detrás de él, débil pero llena de algo más profundo que el dolor. Cuando Héctor se dio la vuelta, la vio ya cayendo de rodillas. No mientas, Héctor. Se desplomó por completo, con el cuerpo agotado, el rostro impasible. Ya no le quedaban lágrimas para llorar. Pero a Héctor solo le bastó con decir un nombre. James Bellini. Ante eso, la mirada inexpresiva de su madre se alzó. Lentamente, se puso de pie y se acercó a Héctor antes de abrazarlo con fuerza. Podemos pagar las cirugías y las medicinas, mamá, susurró Héctor. Gracias a él. Su madre se apartó lo suficiente para tomar su rostro entre sus manos temblorosas. Te perdono, Héctor, dijo con la voz quebrada. Te perdono todo, el hecho de que no estuvieras aquí, en lo que te convertiste, porque lo hiciste todo por ella, ¿verdad? Finalmente, las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Lo siento, hijo mío. Lo siento mucho, sollozó, abrazándolo con más fuerza. Amanda, observándolos, no pudo contenerse más. Se movió hacia adelante y se apretujó entre ellos deseando ser parte del abrazo. ¿Voy a ser normal?, preguntó, buscando con sus ojos inocentes la respuesta de Héctor. Él sonrió, presionando suavemente su frente contra la de ella. Serás la chica más linda del mundo, prometió. Y luego la abrazó como si nunca la fuera a soltar. Ya basta, dijo Héctor, poniéndose de pie. No derramaré ni una lágrima hasta el día de tu boda cuando llegue el momento. Se giró hacia su madre con una expresión que cambió. Podemos hablar, mamá. Besó suavemente a Amanda en la frente antes de salir con Héctor. Volveremos pronto, cariño. Cuando Héctor abrió la boca para hablar, su madre le tapó la boca con una mano firme, silenciándolo. Me da igual, dijo ella con la mirada fija en él. Eres lo que eres y ya no me importa, Héctor. Te quiero porque soy tu madre.
Y te querré aunque. Me basta, interrumpió Héctor, abrazándola. La abrazó fuerte antes de susurrar, pero una vez que terminen las cirugías y la terapia de Amanda, ambos tendrán que cambiar sus nombres e irse lejos de aquí. ¿Por qué? Uno. Lo entiendo, lo interrumpió con suavidad. No necesitas decir más, uno. Ella lo abrazó de nuevo, pero esta vez sosteniéndolo un poco más. Mientras tanto, James estaba masticando el helado que Penélope le había dado, saboreando cada bocado sin preocupación. Sin embargo, la atmósfera entre ellos era tensa, casi gélida. Todavía no podía deshacerse del miedo que persistía en su interior, la creciente comprensión de lo peligroso que era estar cerca de James. ¿Aquí es donde se supone que tenemos una cita?, preguntó, lamiendo la cucharita de helado. Penélope esbozó una leve sonrisa, sin dejar de evitar su mirada. Bueno, sí, pero necesito disculparme, admitió. De hecho, le dije a tu hermano que somos amantes. Lo sé, dijo James con naturalidad, todavía chupando la cuchara como un niño. Lo hiciste para salvarte a ti y a tu familia, ¿verdad? Penélope se quedó paralizada, su cuerpo se puso aún más rígido. La forma en que lo dijo con tanta naturalidad, le provocó un escalofrío en la espalda. Si es así, ¿es un problema?, preguntó vacilante. James rió entre dientes, su diversión casi inquietante. No te preocupes, dijo con una sonrisa fugaz. No formas parte de la organización de tu padre, así que no morirías. Gracias, supongo. Susurró. Bueno, con eso ya puedes irte a casa, dijo James cuando finalmente terminó su helado. No. La respuesta de Penélope fue rápida, demasiado rápida. Su rostro se sonrojó, delatando sus emociones. Vete ya. ¿Por qué tienes que ser así? Sabes, dijo James casualmente, inclinando la cabeza, incluso si te quedas cerca de mí, tu padre aún puede morir. Penélope apretó los puños, pero en lugar de dar marcha atrás, finalmente lo miró a los ojos. ¿Y si de verdad me gustas?, preguntó con voz firme y la mirada buscando una respuesta. 3. James la miró fijamente por un momento, su expresión ilegible. Entonces morirás, a manos de Bella. 1. Bueno, soy mayor que tú. Tienes 18 años, dijo James, con tono tranquilo pero firme. Y mis emociones, en este momento, no son precisamente las adecuadas para el amor. Entonces esperaré, respondió Penélope sin dudarlo. Ella se puso de pie, mirando a James a los ojos y con determinación reflejada en su mirada. Esperaré tus emociones, repitió. Pero en cuanto las palabras salieron de sus labios, la vergüenza la invadió como una ola. Se puso roja y antes de que James pudiera decir nada, se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación. 2. Por fin silencio necesito irme de este lugar. 1. Chapter 13, Girlfriend. Pasaron los días y James se sometió a diversos exámenes y finalmente estuvo listo para partir. Y ese día Héctor se reunió con los demás frente al hospital. 1. Buenos días, mis queridos colegas, saludó Héctor al acercarse con 3 hombres detrás, cada uno con una maleta. Pareces muy feliz. Mataste a un montón de tipos en tu camino. Ferrucci sonrió con suficiencia, pero la sonrisa de Héctor permaneció inquebrantable, su aura amable inquebrantable. Por un momento, un silencio incómodo permaneció entre ellos. Bueno, me alegro de verte feliz, dijo Hans, dando un paso adelante, pero Héctor lo detuvo con una mano. No tan rápido. Tengo un regalo. Sonrió y saludó levemente a sus hombres, quienes se adelantaron y colocaron las maletas frente a ellos. Espero que no sean cuerpos descuartizados, comentó Bella con una sonrisa. ¿Por qué serían cuerpos?, preguntó Héctor con una genuina confusión en su rostro. Olvídalo. Es tonta. Ferrucci hizo un gesto de desdén. Pero, ¿en serio qué hay en las maletas?, preguntó mientras encendía un cigarrillo. La sonrisa de Héctor se ensanchó. Bueno, por su excepcional trabajo este año, James les ha regalado a cada uno $5 millones en efectivo. Mientras decía eso, el cigarrillo de Ferrucci se le resbaló de los labios y cayó al suelo. El silencio volvió a caer sobre el grupo. Nadie habló. Solo intercambiaron miradas. ¿Qué?, dijo Héctor. Ábranlo y compruébenlo ustedes mismos. Bella fue la primera en actuar. Abrió rápidamente la cremallera de una de las maletas y al abrirla, montones y montones de billetes los observaban. Le temblaban las manos mientras recogía lentamente un fajo con los ojos abiertos, casi infantiles, de asombro. ¿Es esto? Su voz vaciló y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Es un bono de, comenzó Héctor, pero Bella lo interrumpió. Es esto para nuestro hijo. Es un mensaje de que está listo. Se puso de pie con una sonrisa radiante en el rostro, pero con las manos temblorosas apoyadas contra su vientre.
Estoy lista. 15. Ay, deja de decir tonterías, Bella, dijo Héctor frotándose las sienes y negando con la cabeza. Es una recompensa por tu esfuerzo. Tonterías. Se acercó a él, escrutando su rostro. Pero al mirarlo a los ojos no encontró nada, solo una mirada vacía. Bueno, quizá no tenga sentido, susurró, ajustándole el traje a Héctor con un toque provocador. O quizá sea una señal, sonrió y retrocedió un paso. Nunca había visto tanto dinero, murmuró Ferrucci, agarrando un fajo de billetes. ¿Estás seguro de que es nuestro? Miró a Héctor con incredulidad. 2. Sí. James me pidió personalmente que te lo diera. Así que disfrútalo. Luego se secó los ojos, una rara muestra de emoción. Mierda. Por fin puedo comprarle una casa grande a mi abuela. Sí, puedes, dijo Héctor, acercándose y poniéndole una mano firme en el hombro. Luego, su mirada se posó en Hans. ¿Y tú, no has dicho nada? Hans dudó antes de exhalar profundamente. Bueno, mi hija está luchando contra el cáncer. Así que voy a... 1. No pudo terminar cuando Héctor de repente dio un paso adelante y lo envolvió en un fuerte abrazo sin palabras, sosteniéndolo allí por unos momentos. Tengo algunos conocimientos en el campo, murmuró finalmente Héctor. Contáctame luego. Hans y los demás estaban atónitos. Más que el dinero, más que cualquier otra cosa, les costaba comprender lo que acababa de ocurrir. Y lo que era más importante, les costaba creer que este psicópata tuviera sentimientos. 6. Pero no había tiempo para pensarlo. Héctor aplaudió y habló una vez más. Bueno, ya basta. Guarda el dinero. Es hora de ir a ver a James. Pero justo cuando estaban a punto de entrar, James ya estaba saliendo con su pierna izquierda cojeando ligeramente. Oh, qué gusto verlos, dijo mientras salía. Maldita sea, no pueden dejarme solo ni un rato. Vamos, apóyate en mí, dijo Bella corriendo a su lado. Pasó el brazo por debajo del suyo para sostenerlo, apretándose contra él. Estoy bien, Bella, la tranquilizó James con una pequeña sonrisa. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de lo cerca que estaba su rostro del suyo, incómodamente cerca. E hizo algo que nunca pensó que haría, se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla a Bella. 7. Pero gracias, dijo con una pequeña sonrisa. De repente, lo soltó, retrocediendo en estado de shock con el rostro enrojecido. Abrió los ojos de par en par. Sabía que estabas listo. Todo su cuerpo se estremeció. ¿Qué? No le hagas caso, interrumpió Ferrucci. El coche está listo para ti, señaló el aparcamiento. James giró la cabeza y su boca se abrió ligeramente. En el estacionamiento había 6 camionetas todoterreno completamente negras alineadas, rodeadas de hombres de guardia. Parecía un convoy presidencial. ¿No es demasiado?, preguntó James mientras caminaba hacia los vehículos. Es necesario para tu protección después de lo ocurrido, respondió Héctor, abriendo la puerta de una de las camionetas. De acuerdo, suspiró James, entrando. Pero al acomodarse en su asiento, vislumbró a uno de los hombres de pie cerca del coche, bajo su abrigo, una ametralladora. 4. ¿Estás seguro de que esto no es demasiado?, preguntó James una vez más, mirando a Héctor que estaba sentado a su lado. No, está bien, respondió con una sonrisa tranquilizadora. ¿A dónde quieres ir? James suspiró profundamente. Vamos con mi madre. Esto parece más bien un convoy militar. A medida que se acercaban, James se inclinó hacia el conductor. No te detengas directamente en la casa. Sí, señor, respondió el hombre, lo que sorprendió a James. Señor. Un minuto después se detuvieron. En cuanto James bajó del coche, todo el convoy lo siguió, casi 20 personas rodeaban la zona. Esto es demasiado, pensó, mirando a Héctor que simplemente estaba sonriendo. 1. Te esperaremos afuera, James, dijo. No, entra. Héctor arqueó una ceja, ligeramente sorprendido por la invitación. Mientras tanto, Bella se arreglaba el pelo e incluso sacó un frasco de perfume para darse un toque rápido. Chicos, asegúrense de actuar todos. Diferente, de acuerdo. Todos asintieron en señal de comprensión. Con eso, James respiró profundamente y abrió la puerta. Cuando entraron y cerraron la puerta detrás de ellos, la madre de James estaba allí, con sus ojos fijos en James. Por un momento, se preparó, esperando una bofetada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Ella caminó hacia adelante con determinación y James se tensó, preparándose para el impacto. Pero ella no se detuvo frente a él. Pasó junto a él. James se dio la vuelta rápidamente y lo que vio fue casi increíble, su madre estaba abrazando a Bella. Y no fue solo un abrazo, literalmente estaban saltando y riendo juntos. 2.
¿Qué demonios está pasando?, pensó James completamente desconcertado. 4. Es tan agradable verte de nuevo, cariño, dijo su madre, tomando el rostro de Bella entre sus manos. Estoy feliz de estar aquí, respondió Bella sonriendo cálidamente. Entonces, para absoluta confusión de James, su madre agarró la mano de Bella y pasó junto a él antes de detenerse. Esconder a una novia tan guapa es un pecado, dijo con una sonrisa burlona. ¿Qué? Exclamó James mientras su cerebro luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Miró a los demás que parecían tan confundidos como él. Finalmente, todos se dirigieron a la mesa del comedor y se sentaron. El ambiente se sentía incómodo, al menos para ellos, porque Bella y la madre de James estaban completamente absortas en su conversación, riendo y charlando como viejas amigas. James, Héctor, Hans y Ferrucci intercambiaron miradas inciertas, todavía tratando de averiguar qué diablos estaba pasando. Bueno, mamá, déjame presentarte a mis amigos, dijo James, intentando recuperar el control de la situación. Este es Héctor Gilia. Héctor mostró una sonrisa hermosa y cálida. Ferrucci Bauma. Ferrucci asintió con una pequeña sonrisa. Y puede que ya lo conozcas, Hans. La madre de James les sonrió a todos. Mucho gusto. Me llamo Erika Bellini, pero pueden llamarme Erika. Luego se volvió hacia James con una mirada burlona. Pero olvidaste presentarme a tu novia. No es que sea necesario, ya la conozco muy bien. Hemos hablado mucho. Se rió. James parpadeó confundido. Estoy un poco perdido. Mamá, ¿cómo conoces a Bella? Oh, vino a informarme que estabas en el hospital por un pequeño accidente, dijo Erika con naturalidad. Pero en cuanto supe que estabas bien, empezamos a hablar, mucho. De ti, de tu forma de amar, de tu vida aquí y antes. Le sonrió cálidamente a Bella, que se sonrojaba furiosamente. James casi se atragantó. Pero envié a Hans para informarte. Se giró bruscamente hacia él. Hans evitó la mirada de James, rascándose la nuca. Bueno. Bella llegó primero e insistió en informar a tu madre. James suspiró con incredulidad, pero antes de que pudiera decir nada, su madre continuó. E incluso le enseñé tus fotos de bebé. Sonrió. Eso fue suficiente para que Ferrucci escupiera el agua que estaba bebiendo, rociándola por toda la mesa. 1. Lo siento muchísimo, dijo, intentando frenéticamente limpiar el desastre. No te preocupes, voy a limpiarme, dijo Erika saliendo de la habitación. En cuanto desapareció de su vista, Héctor se acercó con una expresión fría. Mentir sobre algo serio es un gran pecado, Bella, un pecado que conlleva la muerte. 1. Sí, y me encantaría abrirla, añadió Ferrucci con una sonrisa. Basta, dijo James, exhalando un profundo suspiro. Bella se cruzó de brazos. Nunca dije que estuviéramos juntos. Tu mamá simplemente lo dio por sentado. Entonces, ¿le estás diciendo a James que su madre está equivocada?, preguntó Héctor, inclinándose hacia ella. La voz de James bajó peligrosamente. Deja de hablar. La habitación quedó en silencio. Bajaron la cabeza y miraron fijamente la mesa. James apretó los puños. Joder, así es exactamente como mi familia se va a ver involucrada en todo esto. Demasiado peligroso, joder. Pero es sexy y una genio, y también una maldita psicópata. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? 3. La mente de James corría. Espera, esto es perfecto para... He vuelto, anunció Erika mientras entraba con un paño, limpiando el desastre de Ferrucci. Lo siento, murmuró Ferrucci. No pidas perdón, no es nada. ¿Pero por qué hay tanto silencio? ¿Pasó algo?, preguntó, notando la tensión en la habitación. No, nada, mamá, respondió James rápidamente. Ella arqueó una ceja, sin estar convencida, pero luego sonrió con suficiencia. Dime, ¿por qué me ocultaste una belleza como ella? James forzó una sonrisa, pensando rápido. Solo quería el momento adecuado. Porque apenas empezamos a salir. Solo lo hemos estado pensando seriamente en los últimos meses. Todos se quedaron congelados. La cara de Bella se puso roja intensamente y sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿En serio?, preguntó Erika, visiblemente intrigada. Sí, continuó James con suavidad, pero la amo con todo mi corazón, su sonrisa, sus ojos, es la chica más hermosa que he visto en mi vida. 3. Y antes de que Bella pudiera reaccionar, James se inclinó, tomó su mano y la besó. 1. Vaya, eres todo un caballero, hijo, se rió Erika. Bella, mientras tanto, estaba completamente congelada, con el rostro rojo como el fuego y los ojos llenos de lágrimas. Mis nietos serán tan hermosos, agregó Erika. Sí, tan hermosa como ella, respondió James con suavidad, aunque la mente le daba vueltas.
Pero disculpa, un momento, necesito ir al baño. Añadió rápidamente, levantándose y dirigiéndose al baño. Tan pronto como cerró la puerta detrás de él, se miró en el espejo. Tranquila, tranquila, todo va a estar bien. Respiró profundamente y agarró el lavabo. Con esto el problema de Penélope queda resuelto. Sin vínculos emocionales con Víctor. Pero joder. Se miró en el espejo, su reflejo estaba borroso por la tormenta en su mente. Pero fui yo quien la salvó ese día. Sabía que esto iba a pasar. Que se joda mi vida. 2. Chapter 14, Bella One 1. Entonces, si logramos que el puerto quede bajo nuestro territorio, solo traería cosas buenas, dinero, transferencias gratuitas y la posibilidad de cobrar impuestos a otros, dijo Héctor, dibujando un círculo en el mapa. James apenas prestó atención. Sus pensamientos se centraban en las consecuencias, si tomaba el puerto, moriría gente. Antes de que Héctor pudiera continuar, Ferrucci irrumpió por la puerta. Lo encontramos, se sentó, señalando con el dedo un punto del mapa. El hangar, a las afueras de la ciudad. Era una antigua fábrica. Y es exactamente lo que dijiste. Joder. James se recostó, agarrándose la cabeza. ¿Qué tan mal está? Su mirada se clavó en los ojos de Ferrucci, exigiéndole la verdad. Muy mal, exhaló Ferrucci. Hay al menos 30 mujeres, bajó la voz. Y las están vendiendo. Pero antes las doman. A James le hervía la sangre. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una furia profunda y cruda se apoderaba de él, mucho más allá de la ira. Apretó los puños, los nudillos se le pusieron blancos, las venas se le hincharon. Sin piedad. Gruñó. Por supuesto, dijo Ferrucci, poniéndose de pie. Pero James también se puso de pie, agarrando el hombro de Ferrucci con una fuerza que le envió escalofríos por la columna. Sin una gota de piedad. ¿Entiendes? El agarre de James se apretó, sus dedos clavándose como hierro. Ferrucci ni siquiera se atrevió a hablar. Solo asintió. Llámame cuando esté terminado, dijo James, volviendo a sentarse, con la pierna temblando incómodamente. Él tenía experiencia con esto. Porque una vez, una querida amiga suya del instituto fue secuestrada. Lo que le hicieron a esa inocente quinceañera fue tan horrible que su padre se quitó la vida, incapaz de soportar la culpa de no haberla protegido. Le robaron la vida. Y poco después ella misma se quitó la vida. Aquella hermosa muchacha, alguien tan cercana a James, se había ido. Después de eso, se hizo una promesa a sí mismo, si alguna vez tuviera el poder de proteger a alguien, lo haría. Y después de todo lo que le había pasado, los malentendidos, el caos, ahora podía proteger a la gente. ¿Me das algo de beber?, preguntó Héctor mientras observaba a James, sintiendo la ira que bullía en su interior. Algo fuerte, murmuró James. Héctor trajo una botella de whisky y bebieron en silencio hasta que sonó el teléfono de James. Ya terminamos, dijo Ferrucci al otro lado de la línea. Pero hay un problema. Si pudieras venir, estaría bien. Sin dudarlo, James se levantó y tomó su abrigo. Héctor se unió a él y se dirigieron al lugar con algunos hombres acompañándolos. La visión que tenían ante ellos era sombría. En medio de la nada se alzaba un hangar oxidado con las ventanas destrozadas. Al entrar, el hedor los golpeó de inmediato, una mezcla de sangre, sudor y algo mucho peor. El aire estaba denso, sofocante. Hileras de jaulas bordeaban las paredes, cada una llena de mujeres. Algunas estaban acurrucadas en los rincones, otras miraban fijamente con los ojos hundidos, como si el alma ya las hubiera abandonado. La mirada de James bajó. Los cuerpos de los responsables de este horror yacían esparcidos por el suelo, sin vida y empapados en sangre. Ferrucci se encontraba entre ellos, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Dejamos a uno con vida, si quieren que hable. James giró la cabeza lentamente con expresión indescifrable. En la penumbra vio a un hombre atado a una silla con el rostro ya hinchado y ensangrentado. Héctor dio un paso adelante, crujiendo los nudillos. Tú decides, James. Exhaló bruscamente y se acercó. Los ojos del hombre brillaron de desesperación al reconocer al que se acercaba, el que decidía si vivía o moría. Arrodillándose para encontrar su mirada, James habló en voz baja y controlada. Empieza a hablar. Por favor, tengo una familia, suplicó el hombre con la voz temblorosa por la desesperación. James se echó a reír, una risa fría y vacía que hizo que incluso sus propios hombres dieran un paso atrás. La rabia en sus ojos era algo que habían visto antes pero nunca tan parecido. Familia, repitió James con un tono impregnado de puro desprecio. Su mirada se desvió hacia un lado, fijándose en una de las jaulas. Dentro, una mujer, quizá de su misma edad, estaba sentada acurrucada, temblando. Su agarre se hizo más fuerte.
Dame tu cuchillo, dijo, extendiendo la mano hacia Ferrucci. Sin dudarlo, Ferrucci se lo entregó. James cortó rápidamente las cuerdas que ataban al hombre. Gracias. Antes de que el bastardo pudiera terminar, James lo agarró del pelo y lo arrastró hacia la jaula. El hombre gritó y forcejeó, pero James era más fuerte. Le estrelló la cara contra los fríos barrotes de metal. Mira, gruñó James con la voz llena de furia. El hombre gimió, pero James no había terminado. Echó la cabeza hacia atrás y la golpeó contra los barrotes otra vez. Mírala, gritó. La chica que estaba dentro se estremeció, sus ojos abiertos y rotos se llenaron de un terror silencioso. No es hermosa, siseó James sin soltarla en ningún momento. No es una mujer inocente. Otro golpe brutal. La jaula quedó manchada de sangre. Respóndeme. Ese sí, dijo el hombre con voz entrecortada, con la respiración entrecortada. Ella es. James volvió a golpearse la cabeza contra los barrotes, esta vez con más fuerza. La sangre manchó el metal oxidado. Entonces dime, ¿dónde estaba su familia cuando le hiciste esto? ¿Dónde estaba su padre? Su madre, tiró de la cabeza del hombre hacia atrás, obligándolo a mirar directamente a la chica. Le quitaste todo y ahora ruegas por tu familia. El hombre sollozó, retorciéndose bajo el agarre de James. Por favor. No tuve elección, me obligaron a hacerlo, yo. James lo agarró con más fuerza, apretando la mandíbula. Su cuerpo temblaba no solo de ira, sino de algo más profundo, algo que llevaba demasiado tiempo enterrado en su interior. No tienes opción. Soltó una risa amarga. Tuviste la opción cada vez que cerraste esas jaulas, cada vez que los viste sufrir. Y ahora tú también puedes sufrir. Apretó el cuchillo contra la garganta del hombre. La sala quedó en silencio, salvo por los jadeos de los supervivientes y el arrastrar de pies de Héctor y Ferrucci, que permanecían a cierta distancia, observando. Pero antes de que pudiera responder, una voz baja y entrecortada habló. Soy hermosa. James miró a la mujer en la jaula. Tenía la cara hinchada y amoratada, pero tenía los ojos muy abiertos y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras gateaba lentamente hacia los barrotes. ¿Es eso cierto? James soltó al hombre y se acercó a la jaula. Con cuidado, metió la mano entre los barrotes y tocó suavemente el rostro de la chica. Eres realmente hermosa, dijo suavemente. Ante sus palabras, la mujer dejó escapar un grito desgarrador, llorando a todo pulmón, su voz llena de dolor y desesperación. Sus gritos resonaron en el hangar vacío, un sonido tan crudo y entrecortado que envió escalofríos por las espaldas de todos los presentes. Y entonces Santiago le dijo al hombre, corre. El hombre miró hacia arriba con la cabeza sangrando y el rostro contorsionado por el miedo y la confusión. Dije que corrieras, repitió James con una voz extrañamente tranquila. El hombre se puso de pie con dificultad, con las piernas temblorosas, pero obedeció. Se giró y echó a correr, tropezando con los cuerpos de sus compañeros caídos mientras se dirigía a las puertas del hangar. Mientras corría, James habló de nuevo. Ferrucci. Ferrucci no dijo nada en respuesta. El hombre apenas había dado unos pasos cuando los disparos lo atravesaron. Su cuerpo se sacudió violentamente cuando las balas le desgarraron la carne, estrellándolo de bruces contra el suelo. Los disparos continuaron hasta que no quedó nada más que un cadáver destrozado y sin vida. Ferrucci bajó el arma y exhaló bruscamente. Sin piedad, murmuró, haciéndose eco de las palabras de James. El hangar volvió a quedar en silencio, salvo por el suave sollozo de las mujeres que seguían atrapadas en las jaulas. James se volvió hacia ellas con la mirada oscura e indescifrable. Sáquenlas, repitió. Ahora. Héctor dio un paso adelante con el rostro indescifrable mientras hacía señas a los hombres. Se movieron con rapidez, abriendo las jaulas y ayudando a las mujeres a salir una por una. Algunas se desplomaron al liberarse con las piernas demasiado débiles para sostenerlas. Otras se aferraron a sus rescatadoras temblando incontrolablemente. James se quedó allí, observando. Sentía como si su cuerpo ardiese por dentro. Quería gritar, destrozar todo el maldito lugar con las manos. Pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y salió, pasando por encima de los muertos sin mirarlos dos veces. Héctor, afirmó James, pagaré todos sus gastos médicos y, después, me aseguraré de comprarles casas y darles suficiente dinero para que comiencen sus vidas. 4. No hay problema, respondió Héctor. Salgamos de aquí, dijo James. Pero al empezar a caminar, alguien lo pellizcó por detrás. Al darse la vuelta, vio a las mujeres allí de pie. Estás a salvo ahora y lo estarás el resto de tu vida, dijo, acariciándole suavemente la cabeza antes de darse la vuelta. Pero la mujer la sujetó con firmeza. Tu nombre, dijo en voz baja. James Bellini. Y la tuya, hermosa.
Los ojos de la niña se abrieron de par en par, de repente llenos de vida a pesar de los horrores que había soportado. Bella, Bella One. Al decir la niña su nombre, James vio que le manaba sangre del costado, mucha sangre. Sin pensarlo dos veces, la agarró y la besó, transfiriéndole la medicina oculta en su diente postizo. Y ese día, ese beso significó algo más grande para Bella One de lo que James pudiera imaginar. 4. Esa niña se convirtió en alguien que se haría un nombre en menos de un año y se elevaría como una figura poderosa. 2. Y luego ella estaba allí del lado de James. Pensamientos de los creadores. MSZR Sgruide. Agradezco cualquier crítica que tengan porque así es como mejoro. Gracias por su apoyo. Cara sonriente. Chapter 15, A New Beginning. Hace medio año. James, hay una mujer que quiere hablar contigo, dijo Hans mientras James se sentaba en el banco bajo el sol radiante. ¿Una mujer?, preguntó James sin siquiera molestarse en mirar a Hans. Ah, incluso hay prostitutas en este hermoso parque. No quiero, dijo mientras seguía tomando el sol. Bueno, señor, es una mujer diferente, respondió Hans. Por primera vez James lo miró, bajando ligeramente sus gafas de sol. ¿Qué quieres decir? Ella es Bella One. Si la recuerdas. Encantado de conocerlo. Una voz suave pero cautivadora vino detrás de James. Se incorporó del banco, se dio la vuelta y se sorprendió al ver lo que tenía delante. La mujer rota que una vez conoció ahora estaba erguida. Era guapísima, con una figura perfecta y su rostro parecía el de una supermodelo. Su lacio cabello negro le caía en cascada hasta los hombros y era alta, de la misma altura que James. Se quedó sin palabras. Se hizo un silencio mientras James observaba, fascinado por la vista. Bella se sonrojó profundamente, un poco avergonzada por el momento de silencio entre ellos. ¡Qué hermosa eres, Bella! Me alegra mucho verte bien. James dio un paso adelante y la abrazó. Su reacción fue impagable, su rostro se sonrojó aún más. ¿Cómo estás?, preguntó James mientras daba un paso atrás. Nunca he estado tan feliz, dijo, su cuerpo temblando ligeramente mientras miraba al suelo, visiblemente nerviosa. Fue entonces cuando James notó algo. Mirando a un lado, vio a Hans agarrando su arma con fuerza. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Joder. Su hermosura me engañó. James retrocedió lentamente, colocando sutilmente la mano tras la espalda. Pero no llevaba ningún arma, solo un engaño, un simple gesto para hacerle creer que estaba listo para lo que viniera después. Soy todo, pero no soy ningún peligro para ti. Ella levantó las manos rápidamente, con los ojos llenos de sinceridad. James la observó un instante, luego esbozó una leve sonrisa y relajó su postura tensa. ¿Qué quieres decir con todo?, preguntó, mirándola fijamente. Bella se sonrojó e inmediatamente giró la cabeza, evitando su mirada. Bueno, dudó un momento, su cuerpo temblaba ligeramente. Quiero estar a tu lado, para siempre, dijo, con el rostro enrojecido, pero esta vez, sostuvo la mirada de James con profunda determinación. Los ojos de James se abrieron de par en par. Por un momento, se quedaron allí en silencio. Creo que sabes exactamente quién soy, o qué soy, dijo James lentamente, observándola con atención. La vida que llevo es peligrosa para una mujer. ¿Y si yo también soy peligrosa?, preguntó. Algo en sus ojos cambió. La atmósfera a su alrededor cambió por completo. Hans también lo sintió, apretó con más fuerza el arma. El instinto de James le gritaba cautela. ¿Qué quieres decir con eso, cariño? En el momento en que lo escuchó llamarla, querida, ella sonrió y su aura volvió a transformarse en la de una mujer dulce y juguetona. Soy quien desmanteló la red de tráfico de personas en esta ciudad, dijo con voz firme. Ya sabes. Gerard Ferun, Jacob y Lixeke iban a huir. James tragó saliva con dificultad mientras asimilaba lo que acababa de decir. Miró a Hans, quien asintió levemente. ¿Tú eres?, preguntó James, acercándose a ella. La que era más rápida que yo. Dio un paso más parándose justo delante de Bella. Su rostro era indescifrable, ni sonrisa ni expresión. Su mirada penetrante la clavó en ella, tensando a Bella. Tragó saliva con dificultad, mirando a todas partes menos a James. Yo. De repente, James extendió la mano y le acarició la cabeza con cariño. Bella se estremeció ante el gesto inesperado. Entonces, con suavidad, le tomó la mano, la presionó contra su mejilla y levantó ligeramente la cabeza, obligándola a sostener su mirada. Si quieres quedarte a mi lado, hazlo. Pero si alguna vez. Mi vida es tuya por la eternidad. James sonrió levemente. Bien. Entonces ya eres mía. El trabajo empieza mañana. Hans te ayudará a familiarizarte con mi familia.
Prepárate. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta. Vamos, Hans. Bella se quedó allí, paralizada, viendo cómo James se marchaba y subía a su coche. Estaba feliz, demasiado feliz. Todo su cuerpo temblaba de emoción. Mientras tanto, dentro del coche, James no estaba tan contento. Hans, esos 3 tipos que mencionó, ¿fueron los que se comieron los cerdos? No. Hans exhaló bruscamente. Así es, James. Joder. Otro psicópata. Pero lo entiendo, ella fue víctima de trata de personas, y probablemente de algo aún peor. Aún así, ella es una belleza. 10. No. No pienses en ello. Hans, revisa sus antecedentes. Quiero saber todo lo que ha hecho hasta hoy. Fíjate en cada detalle, asegúrate de que esté limpia y no tenga vínculos con otras familias u organizaciones. Ya lo revisé. Está limpia. Solo tiene a unas pocas personas a su cargo y no tiene vínculos con otras familias ni organizaciones. Lo hizo todo sola. Entonces es fuerte y un genio, murmuró James. Sí, pero hay una cosa, dijo Hans, mirando por el retrovisor. ¿Qué? No sé cómo decirlo bien, pero ella. Hans dudó. Ella. Está profundamente enamorada de ti, dijo Hans finalmente. Te adora desde que la salvaste. Y estoy 100% seguro de que el beso que le diste. Lo interpretó como una señal de que la necesitas en tu vida. James parecía haber visto un fantasma mientras Hans hablaba. Lo siento, te lo habría dicho antes, pero creo que es una enfermedad mental o algo así, admitió Hans. James se pasó una mano por la cara y exhaló bruscamente. La cagué en aquel entonces, todo esto es culpa mía. Pero sería una esposa perfecta. Es decir, es fuerte e independiente, dijo Hans con una sonrisa burlona. 3. James suspiró. ¿Cuántos años tiene? Ella es mayor que tú, tiene 25 años, pero parece más joven. Ponla a prueba un poco y veremos en qué se convierte en el futuro. Quizá en mi esposa. James rió, reclinándose en su asiento. De ninguna manera voy a salir con ella. Presente. Voy a salir con ella. 18. James se miró profundamente en el espejo. Eso es demasiado, si se queda cerca de mí y se da cuenta de que solo soy un tipo normal. Los cerdos. Pero sus pensamientos fueron destrozados por un repentino golpe en la puerta. ¿Estás bien, James?, se oyó la voz de Ferrucci. James suspiró y abrió la puerta. Claro que sí. Intercambiaron pequeñas sonrisas antes de regresar con los demás. Tan pronto como entraron en la habitación, su madre lo saludó con una sonrisa burlona. Entonces, ¿cuándo es la boda?, preguntó juguetonamente. James rió entre dientes pero negó rápidamente con la cabeza. Eso está muy lejos, pero tenemos que hablar, mamá. Su expresión se oscureció y su aura cambió a algo serio. Al percibir el cambio, Héctor se levantó, seguido por los demás. Estaremos afuera. La madre de James parecía sorprendida cuando salieron de la casa, dejándola sola con su hijo. Entonces, son la llamada familia Bellini. Su tono pasó de una suavidad inquietante a una seriedad. Solo los chicos, respondió James. Ya había oído sus nombres. Ese tal Ferrucci, su nombre es raro. Y dicen que hay un hombre cuya sonrisa es como la del diablo, y, lo más importante, alguien increíblemente preciso con el cuchillo. Tomó un sorbo de agua y se encogió de hombros. Pero no me importa nada de eso. Solo me importas tú. Dime, ¿por qué vas tan en serio? James se inclinó hacia adelante. Rafael y tú se mudan a una casa nueva. A un lugar más seguro. ¿Qué? Parecía atónita. Pero esta casa es perfecta. Por favor, solo por esta vez, escúchame y haz lo que te digo. Por favor, mamá. Ella lo observó un momento antes de suspirar. Muy bien, ¿a dónde vamos? Colina silenciosa. 18. Sus ojos se abrieron de par en par antes de estallar en carcajadas. ¿Te refieres a la colina de los multimillonarios? Donde las casas empiezan en 50 millones. Ella volvió a reír, pero James no. Su rostro permaneció serio, sin siquiera asomo de sonrisa. Hay una gran mansión allí con entrada privada y 2 portones. Sin vecinos. Es perfecta para protegerse. También hay un helipuerto y una cancha de tenis, continuó James. Tendrás un chofer personal y personal para ayudarte con las tareas de la casa. ¿Y cuánto cuesta exactamente? Su madre estaba más confundida que nunca. ¿Qué me está diciendo mi hijo? Un helipuerto. Una cancha de tenis. Son 98 millones, dijo James con calma. Y ya está a tu nombre. 2. Su realidad se hizo añicos. Poco a poco se dio cuenta de que su hijo era realmente el ángel de la muerte del que hablaban en susurros. Pero no dijo nada. Rafael no irá a la escuela. Estudiará en casa.
Le conseguiré buenos profesores hasta que se gradúe de la preparatoria, continuó James. Y sobre el dinero, no te preocupes. Pronto te daré una tarjeta y algo de efectivo. Espera, espera, espera. Su madre se agarró la cabeza, abrumada. Solo soy una trabajadora de fábrica jubilada. ¿Cómo podría permitirme una casa que vale 1000 veces más de lo que he ganado en toda mi vida? James exhaló con calma. Bueno, en realidad tienes 3 empresas legítimas a tu nombre. Eres dueño de una empresa forestal con 200 hectáreas de terreno, una empresa de marketing y una inmobiliaria. La reacción de su madre fue de absoluta incredulidad. Miró a James como si acabara de hablar en otro idioma. Estás bromeando, ¿verdad?, dijo finalmente con voz temblorosa. James simplemente negó con la cabeza. No, mamá. Es todo real. Legalmente, eres la dueña de todo. Abrió la boca para hablar, pero no encontró las palabras. Le temblaban las manos mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Esto no tiene sentido, susurró. Nunca he dirigido un negocio en mi vida. ¿Cómo pasó esto? La madre de James sabía que algo pasaba. Más seguridad. Una mansión con fuertes protecciones. ¿Para qué? Pero ella no preguntó. Ella no quería saberlo. Cualquiera que fuera el mundo en el que su hijo estuviera involucrado. Estaba muy por encima de ella. Y tal vez, solo tal vez, era más seguro para ella no entenderlo. No tienes que preocuparte por eso. Solo recuerda que tú y Rafael están bien cuidados. Pero en realidad todas ellas eran empresas fantasma con una única misión, blanquear dinero mediante transacciones superpuestas. La riqueza de su madre no era más que una ilusión cuidadosamente elaborada, una fachada para mantenerlo todo limpio sobre el papel. Ella era la dueña legal, pero en realidad no tenía control sobre nada. El control recaía en James, bueno, ni siquiera en él, porque Héctor era quien lo gestionaba todo. Bueno, eso es todo. Mañana vendrán a ayudarte a empacar, y luego podrás disfrutar de una vida hermosa, dijo James con una sonrisa, levantándose. Pero antes de que pudiera irse, su madre le agarró la mano con fuerza. Vale, lo entiendo todo. Bueno, en realidad no entiendo nada de lo que dices. Pero hay algo más importante que necesito preguntarte. Ella miró a James buscándolo con la mirada. Uno de los agresores que tiró a Rafael al río. Se ahogó. Publicaron un vídeo de todo en internet. El hijo del jefe de policía y otro niño también estaban en el agua. Entonces, ¿fuiste tú o no? Le apretó la mano con más fuerza. James no se inmutó. No hice nada y sabes que estaba en el hospital en ese momento. Jamás le haría algo así a una adolescente, mamá, dijo con una sonrisa tranquilizadora. 6. Su madre exhaló un profundo suspiro de alivio. Gracias a Dios. Bueno, te quiero, James. Yo también te quiero. La besó en la mejilla, pero al darse la vuelta para irse, su madre sonrió con suficiencia y añadió, y quiero un nieto antes de los 65. James hizo un gesto con la mano al salir. Pero en cuanto abrió la puerta y salió, Bella estaba justo frente a él. ¿Cuántos años tiene tu mamá? James parpadeó, sorprendido. Acaba de decir que quiere un nieto antes de los 65. ¿Y qué edad tiene? 2. James suspiró, frotándose la sien. Bella, ese no es el punto. Pero Bella no lo dejaba pasar. No, ese es el punto. Necesito saber cuánto tiempo tengo. Hans y los demás que estaban cerca reprimieron una risa mientras James simplemente sacudía la cabeza. ¿En qué me he metido? Chapter 16, Angel of Death. ¿Recibieron todos el dinero?, preguntó James. Mientras tanto, Bella lo tenía en la cara. Sí, se lo di tal como lo pediste, dijo Héctor. Bella dio un paso atrás, su rostro lleno de preocupación. Debería comprar ropa de bebé y cosas así. Pero ¿qué pasa si es niño o niña? Debería comprarlo todo. Ella estaba estresada por algo que ni siquiera estaba cerca de suceder. Relájate, Bella, dijo James, tomándola suavemente de los hombros. De acuerdo. Suspiró profundamente. Estoy tranquila. Gracias, cariño. Hans dio un paso adelante abrazando a James. El dinero que me diste va a salvar la vida de mi hija. Nunca te lo agradeceré lo suficiente. Tienes una hija. Y yo nunca lo supe. 4. ¿Qué quieres decir, Hans? Mi hija tiene cáncer, está en las primeras etapas, pero está en un hospital privado y los costos eran demasiado altos para que yo pudiera cubrirlos. Y nunca me contaste esto. James miró a Hans viendo el dolor en sus ojos. De ahora en adelante pagaré todo, así que no te preocupes por nada. Pero ya está bien, respondió Hans vacilante. No, no lo es.
Guarda ese dinero para el futuro de tu hija, la universidad, una casa o algo. Yo me encargo de las facturas del hospital. Y entonces James se volvió hacia Héctor. ¿Y tú, por qué tenías tanta prisa entonces? Héctor dudó, pasándose una mano por el pelo. Mi hermana tiene cáncer y corrí a decírselo. No necesito oír más. James se acercó y lo abrazó. Pagaré por eso también, y no me importa lo que digas. ¿Entiendes? Sí. Dijeron ambos al mismo tiempo. Ustedes también, Bella y Ferrucci, si pasa algo díganlo, de acuerdo. Gracias por su generosidad, respondió Ferrucci. Yo también, añadió Bella. Bien. Ahora dame un cigarrillo, Ferrucci. Necesito caminar solo un rato. Ferrucci sacó rápidamente un cigarrillo, se lo dio a James y se lo encendió. James dio una larga calada antes de alejarse en silencio. Mientras James se alejaba, Bella fue la primera en decir lo que todos habían estado pensando. Él se preocupa profundamente por nosotros, ¿no es así? Más de lo que jamás podré devolver, admitió Héctor. Todos estamos en deuda con él, dijo Ferrucci, encendiendo un cigarrillo. Deberíamos estar dispuestos a dar la vida por él. No solo eso, sino que también daría mi cuerpo. Bella se estremeció ante sus propias palabras mientras Hans reía entre dientes. Bueno, eso depende de ti. 2. ¿Deberíamos ir tras él? Preguntó Bella. Sí, vamos, aceptó Héctor. Joder. ¿Por qué tuvieron que hacerme esto? Murmuró James pasándose una mano por el pelo con frustración. Dio una calada profunda a su cigarrillo y exhaló lentamente. Su hija tiene cáncer y ni siquiera me lo dijo. Y ni siquiera les he estado pagando bien. James apretó la mandíbula con la frustración hirviendo en su interior. Joder, qué tan malvado soy. Han hecho cosas terribles por mí, y durante todo este tiempo tenían familiares moribundos. Exhaló bruscamente, dando otra calada a su cigarrillo. Que me jodan la vida. ¿Y cuánta gente trabaja para mí? ¿Cuántos viven como la mierda? Se metieron en esta vida para ganar dinero, para sobrevivir, para vivir bien. Y yo. Sus pensamientos daban vueltas. No. No soy malo. No soy como ellos. 2. Hieren y matan gente. Apretó los puños. No lo pienses así, James. Joder. Pero lo hicieron por mi culpa. Por un maldito malentendido. James apretó los dientes. Pero sigo siendo un tipo normal. 2. Se detuvo de repente. Entonces, de repente, empezó a reír, un sonido hueco y amargo. ¿A quién le miento? Le temblaba la voz. Ya no soy un tipo normal. También soy un maldito monstruo. Sintió una opresión en el pecho mientras el peso de sus pensamientos lo oprimía. Ese adolescente murió por mi culpa. Mis palabras mataron a alguien. Mi madre tenía razón. Soy un monstruo. Y luego, se detuvo. Si termino ahora, mi familia tendrá dinero. Soltó un suspiro tembloroso. Sí, si muero ahora mismo. Lentamente, su mano se movió hacia el arma y sus dedos la rodearon. Jaime. La voz de Ferrucci rompió el silencio. Se quedó paralizado detrás de él con los ojos abiertos por la sorpresa mientras veía a James apuntarle a la cabeza con la pistola. Jaime. Bájala, James. Sus voces resonaban frenéticas y desesperadas. Todos le gritaban. Pero James no se movió. El arma permaneció presionada contra su cabeza. Si aprieto el gatillo, todo termina. La muerte, la matanza. De verdad parará, susurró James con el dedo sobre el gatillo. James, bájala, gritó Héctor y, sin dudarlo, levantó su arma y la apuntó. ¿Qué haces? Jadeó Bella, volviéndose hacia Héctor. Primero aprieto el gatillo, luego a él. Puedo salvarlo, dijo Héctor con la mirada fija en James. Lo siento, mamá. Hacer clic. 1. Se le cortó la respiración antes de estallar en una carcajada salvaje, histérica, incontrolable. Sus hombros se estremecieron mientras echaba la cabeza hacia atrás mirando al cielo. El arma se atascó. 4. Maldita perra. Miró al cielo y bajó el arma. Los demás detrás de él se quedaron paralizados, demasiado aturdidos para reaccionar. Héctor bajó lentamente su arma, pálido. Entonces James se volvió hacia ellos, sus labios se curvaron en una sonrisa, pero era todo menos humana. Era pura maldad. Sus ojos, fríos y vacíos, brillaban como los de un demonio. 4. Soltó un suspiro lento, frotándose la sien. El peso de sus palabras chocó violentamente con la tormenta que azotaba su mente. Debería estar muerto. Él quería estar muerto. Pero el destino tenía otros planes. Hasta la muerte me rechaza. 1. Nadie se atrevió a hablar. Tenían la cabeza inclinada, pero cada fibra de su ser gritaba que estaban ante algo antinatural.
Hans apretó la mandíbula, mirando al suelo, asustado, no. Aterrorizado de mirar hacia arriba. Todo su cuerpo estaba tenso, sus instintos le gritaban que James ya no era solo un hombre. La respiración de Héctor era superficial, forzada, como si luchara por no asfixiarse bajo el peso de la presencia de James. El aire se sentía más pesado, más denso. Ferrucci, que siempre tenía algo que decir, se mordió la lengua con tanta fuerza que notó el sabor a sangre. El silencio era más seguro. Bella, quien una vez bromeó sobre entregarle su cuerpo a James, ahora se sentía frágil ante un depredador. Sus uñas se clavaban en su piel solo para recordarse que seguía viva, que esto no era una pesadilla. Pero una voz de James, el James que antes estaba bromeando con Bella, de repente habló. ¿Qué pasa, chicos? Solo era una broma. Todos levantaron la vista con la respiración todavía atrapada en la garganta. James dio una calada profunda a su cigarrillo, dejando que el humo se arremolinara en sus pulmones antes de exhalarlo lentamente. No le temblaban las manos. Eso fue lo más gracioso, se sentía tranquilo. Demasiado tranquilo. Su mente daba vueltas, pero su cuerpo se movía como si perteneciera a otra persona. ¿Qué pasa, chicos? Solo era una broma. Lo fue. Estuvo a punto de reírse de nuevo, pero algo en su garganta lo atrapó y lo torció hasta convertirlo en algo feo. ¿Qué diablos le estaba pasando? Hace unas horas era James Bellini el que contaba chistes y mantenía a todos unidos. Él estaba en control. Pero ahora, él era otra persona. Alguien más oscuro. Alguien que quería morir, pero ni siquiera podía hacerlo bien. Ese adolescente murió por mi culpa. Mucha gente murió por mi culpa. La hija de Hans tiene cáncer y nunca me lo dijo. La hermana de Héctor también se está muriendo. Me siguen, matan por mi culpa. Apretó el cigarrillo con más fuerza. Sus labios se curvaron, pero no era una sonrisa burlona. Era algo más. Algo andaba mal. No estoy loco. Simplemente veo las cosas como realmente son ahora. ¿Acaso no era esa la verdad? Que era un monstruo. Que el destino mismo le había bloqueado el arma porque aún no había terminado de reírse de él. 2. Debería haber muerto. Pero sus pensamientos se hicieron añicos cuando Ferrucci reaccionó. Una broma. Su voz se quebró un poco, pero rápidamente la disimuló con una risita incómoda. Maldita sea, nos has dado una buena paliza. Hans exhaló lentamente, sin dejar de mirar a James como si intentara comprenderlo todo. Mantenía los puños apretados. Sí, qué gracioso. Pero su voz no denotaba humor. Héctor tragó saliva con fuerza mientras su mente repasaba una y otra vez los últimos minutos. Bella por fin recuperó la voz. Sí, mi amor, fue gracioso. Su voz era más baja de lo habitual. Pero ninguno de ellos pudo librarse de la sensación de que, por un momento, ese algo no era James en absoluto. Estaban viendo lo que realmente era. El ángel de la muerte, 1. Y la peor parte. Por primera vez James empezó a creerlo él mismo. 3. Pensamientos de los creadores. MSZR Sgruide. ¿Alguna idea sobre este capítulo? Chapter 17, The Devil We Serve. Ni una sola palabra se pronunció después de lo sucedido, como si nada hubiera pasado, pero la tensión persistía en el aire. James se sentó tranquilamente en el coche que pronto llegó a la casa segura. Sin decir una palabra ni mirar a los demás, simplemente entró. Los demás permanecieron en silencio, sin siquiera hablarse. Se separaron sin decir palabra, al menos Bella y Hans. Ferrucci y Héctor, sin embargo, se dirigieron juntos a un bar propiedad de Héctor. Con un profundo suspiro, se hundieron en sillones de cuero mientras sonaba jazz suave de fondo. ¿Qué le traigo, jefe?, preguntó uno de los camareros. Héctor parecía no haber escuchado la pregunta, sus ojos estaban fijos en un solo punto, sus manos temblorosas. Un whisky doble, respondió Ferrucci mientras se esforzaba por encender el cigarrillo. Tenía los dedos paralizados por los nervios. Trae la botella entera, añadió Héctor reclinándose en su silla y levantando las manos hacia la luz, girándolas lentamente, mirándolas en silencio. Pasaron los minutos hasta que Ferrucci finalmente rompió el silencio abriendo el whisky y vertiéndolo lentamente. Bebe, dijo, deslizando un vaso hacia Héctor antes de beberse el suyo de un trago y servirse otro. Es la primera vez que experimentas algo así. Ferrucci miró a Héctor a los ojos. Fue algo de otro mundo. Fue como si la oscuridad lo hubiera tragado todo. Estaba aterrorizado. Héctor agarró su vaso y se lo bebió de un trago. Soy un asesino. He asesinado a docenas, he torturado a gente. He hecho cosas y me han hecho cosas que deberían haberme quitado el miedo. Me torturaron.
Me sometieron a ahogamiento simulado en un maldito sótano, me arrancaron las uñas, me sacaron los dientes, pero me reí en sus caras. Ni una pizca de miedo en mí, Ferrucci. Ni una pizca. Lo miró a los ojos con las manos aún temblorosas. Pero esto, lo que vi, fue algo tan monstruoso que me estremeció por completo. Y solo podía pensar en correr. Correr tan rápido como puedas. Héctor. Tenía miedo, gritó, golpeando la mesa. El cristal se hizo añicos. Se suponía que debía amar a ese hombre con todo mi corazón y estaba jodidamente asustado, Ferrucci. ¿Entiendes? Joder. Su mano temblaba mientras se cubría la cara. Ese hombre me salvó la vida en aquel entonces. Fue él quien me salvó, y sin embargo, en lugar de amarlo, en lugar de agradecer estar a su lado, le temí. Quería correr, joder. No hay problema con eso, Héctor. Ferrucci exhaló una nube de humo. Todos le tememos a alguien, ¿no? Y no me malinterpretes, James nos ha dado una oportunidad. Una oportunidad de hacernos un nombre, de mantener el poder. ¿Pero a qué precio? Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. Nuestras vidas, Héctor. El miedo nos fortalece. El miedo es algo en lo que puedes confiar, porque te recuerda que sigues siendo humano. Héctor soltó una risita amarga, haciendo girar el vaso vacío entre los dedos. ¿Sigues siendo humano, Negó con la cabeza. Ya ni siquiera sé si eso importa. No cuando estás al lado de alguien como él. Ferrucci dio otra calada lenta a su cigarrillo con la mirada fija. Sí importa, dijo. Porque es lo único que nos separa de él. Se recostó en su silla, sacudiendo la ceniza en una bandeja. ¿Sentiste miedo, Héctor? Bien. Eso significa que sigues vivo. Significa que no te has perdido. Luego siguió el silencio, pero Ferrucci tenía una pregunta que quería hacer hacía tiempo. Dime, Héctor, ¿cómo te encontró? Nunca he oído la historia. Soltó un suspiro, removiendo el whisky antes de tomar un sorbo lento. No siempre fui así, murmuró. No siempre fui un asesino. Ferrucci sonrió con suficiencia. Nadie lo es, al principio. Héctor rió con amargura. Sí, pero ni siquiera me dedicaba a la sangre. Era un hombre de dinero. Estudié contabilidad, de hecho, me especialicé en eso. Los números eran lo mío. Movía dinero, lo limpiaba y lo hacía desaparecer cuando hacía falta. Exhaló bruscamente. Y era buenísimo. Ferrucci arqueó una ceja. De alguna manera lo supuse. Manejé millones, dinero de verdad. Grandes figuras confiaron en mí. Pero esa confianza, se burló. No sirve de nada que alguien piense que estás estorbando. Ferrucci se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? Me acusaron de robar, murmuró Héctor, apretando la mandíbula. Nunca robé ni un centavo. Simplemente fui un tonto, demasiado confiado. Sus dedos agarraron el vaso con más fuerza. Y luego vinieron por ti. Me arrastraron a un almacén. Me dieron una paliza brutal. Querían una confesión, pero no tenía nada que confesar. Así que me iban a matar de todas formas. Soltó una risa seca y sin humor. Entonces apareció James. Ferrucci dio otra calada lenta a su cigarrillo. Y, al principio ni siquiera me miró. Estaba ahí para ellos. Sus ojos se oscurecieron. Todavía recuerdo sus caras cuando lo vieron. Hombres empedernidos, asesinos, aterrorizados. Ferrucci tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Y qué hizo? Conoces las reglas de James, no matar ni lastimar a los niños, 1. Sí. Esa organización para la que trabajaba tenía una línea de trata de personas, niños y jóvenes. Mierda. Él simplemente, se quedó ahí parado. Viendo cómo se disparaban lentamente. Negó con la cabeza con voz temblorosa. Y yo me quedé ahí sentado, viendo cómo sucedía todo. ¿Cómo? ¿Cómo demonios lo hicieron? 20 malditos líderes de esta organización se suicidaron. Uno tras otro. Apretó los puños. Y ni siquiera dijo una palabra. 4. Ferrucci exhaló humo con expresión indescifrable. Y luego. Se agachó frente a mí, me miró a los ojos y me dijo, ponte de pie. Y lo hice. Sin pensarlo. Sin dudarlo. Sonrió con amargura. Desde ese momento, fui suyo. Entonces, no lo elegiste tú. Él te eligió a ti. Héctor rió entre dientes pero no tenía gracia. Sí, y por eso nunca me opondré a él. Ferrucci asintió, levantando su copa. Por la lealtad. Héctor chocó su copa con la de Ferrucci, ambos sabían que la lealtad no era una opción cuando se trataba de James. Era una sentencia. Ahora tú, Ferrucci. Cuéntame, su voz era más baja pero firme. ¿Cómo te encontró? Ferrucci no respondió de inmediato.
En cambio, dio una calada larga y lenta a su cigarrillo, dejando que el humo se arremolinara en la luz antes de exhalarlo. A diferencia de ti, yo no era un tipo de números al que le tendieron una trampa. Nací en la miseria, crecí en la miseria. Mi padre era un borracho, mi madre. Exhaló bruscamente. Digamos que no duró mucho. Héctor lo observó en silencio. Aprendí rápido, continuó Ferrucci. Aprendí a pelear, a robar. Le hacía cobranzas a unos cabrones. Rompe algunos dedos, rompe algunas costillas y la gente empieza a pagar a tiempo. Golpeó el borde de su vaso. Pero no era un simple matón callejero. Tenía un oficio. Una habilidad. Héctor ladeó la cabeza. Una habilidad. Yo era carnicero. Trabajaste en una carnicería. Durante un tiempo aprendí a cortar, a rebanar, a dejar las cosas limpias. Su sonrisa se ensombreció. Pero, ves, no hay mucha diferencia entre descuartizar un cerdo y descuartizar a un hombre. Dio otra calada a su cigarrillo. Y se me daban fatal las dos cosas. 3. La expresión de Héctor se oscureció, pero no dijo nada. Me acerqué a alguien poderoso. Augustus Lucian. Los ojos de Héctor se abrieron un poco. El diablo. Ferrucci soltó una risa seca. Sí, el maldito diablo. Hizo girar el whisky en su vaso. Yo era su torturador. Los dedos de Héctor temblaron. ¿En serio? ¿En serio?, dijo Ferrucci mirando el hielo derretirse en su bebida. La gente le temía, pero ¿sabes qué? No era lo peor. Exhaló lentamente. Lo peor era que me gustaba. Se me daba bien. Tenía las manos firmes, mis cortes eran precisos y podía hacer que un hombre deseara la muerte antes de concedérsela. Eso fue lo que me hizo notar. Eso fue lo que hizo que la gente susurrara mi nombre en la oscuridad. Héctor tragó saliva con fuerza y apretó aún más su vaso. Pero incluso Lucian tenía un jefe, continuó Ferrucci. Y cuando lo conocí, me di cuenta de que no tenía ni idea de a qué me enfrentaba. Héctor permaneció en silencio, esperando que le explicara. La mandíbula de Ferrucci se tensó mientras giraba el whisky en su vaso, el recuerdo aún tan fresco como el día en que sucedió. Lo vi con mis propios ojos, Héctor. Lucian estaba arrodillado. ¿Qué coño estás diciendo? Lo vi arrodillarse y besarle los zapatos a James. Estuve allí y todavía no entiendo qué demonios pasó. Ese asesino en masa, ese monstruo sin moral, besando los zapatos de un joven como si fuera un maldito discípulo. Soltó una risa amarga, frotándose la cabeza. Pensé que me estaba dando un infarto. Recuerdos, alucinaciones, algo. Porque Lucian no iba a inclinarse ante nadie. Y ese día, lo vi por primera vez al ángel de la muerte. No me refiero a una tontería metafórica y poética, Héctor. Vi algo que no era humano. Su aura era, su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Aterradora. Como un monstruo de los viejos cuentos de hadas. El mismísimo Satanás, allí de pie, mirándome, era peor que lo que experimentaste antes. 6. Héctor no se movió, estaba en shock. Me oriné encima. Se rió, pero no había humor, solo incredulidad, quizás incluso vergüenza. En ese momento, lo que sentí, no puedo describirlo. Creí que era duro, que había visto lo peor que un hombre puede ver, pero eso era otra cosa. Dio otra calada lenta al cigarrillo y lo apagó. Sus manos ya estaban firmes, pero su voz no. ¿Y sabes lo que me dijo, Héctor? Héctor no respondió. Los labios de Ferrucci apenas se movieron mientras lo repetía. Estarás a mi lado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Solo asentí. Nada más. Ni un suspiro, ni un solo sonido. Solo un maldito asentimiento. Se bebió el resto de su bebida. Y eso fue todo. Ese fue el momento. Sin contrato, sin juramento, sin amenazas. Bajó la voz. Y así, sin más, fui suyo. 3. Héctor se quedó congelado, con la mente acelerada y el corazón latiendo fuerte en sus oídos. Ferrucci se sirvió otra bebida. Por James, murmuró, levantando su copa. Al diablo al que servimos. Héctor finalmente soltó una risita seca, sacudiendo la cabeza mientras se frotaba la sien. Sí, seguro que no somos normales, ¿verdad? Bueno, intentamos matarnos más veces de las que puedo contar, pero bueno, míranos ahora, unidos por el trauma como un par de malditos psicópatas. 4. Héctor soltó una carcajada, pasándose una mano por la cara. 2 malditos psicópatas por fin se sinceran. ¡Qué milagro! Ferrucci rió entre dientes, chocando su copa con la de Héctor. Brindemos por no apuñalarnos por la espalda. Héctor sonrió con suficiencia. Por ahora.
Ambos bebieron, el silencio entre ellos más pesado que las palabras porque al final, no importaba lo que dijeran, ambos sabían la verdad. Eran psicópatas. Y eran suyos. Pero lo más importante es que no sabían que al día siguiente era el cumpleaños de August Lucian, y James estaba planeando verlo. Chapter 18, Bestie. El agua caliente golpeó la piel de James, casi demasiado caliente, pero él no la rechazó. Dejó que lo recorriera, lavando el sudor, la suciedad, el desorden de las últimas horas. El vapor llenó el pequeño baño de la casa de seguridad, cubriendo el espejo para que no tuviera que verse. Le dolía el cuerpo, no solo por los moretones sino por todo lo que pesaba sobre él. El arma se atascó. Debería estar muerto. Pero no lo era. Mientras estaba acostado en su cama, se quedó mirando el techo y se dio cuenta. Él realmente intentó hacerlo. Sintió una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. No fue solo un pensamiento, ni un simple instante de debilidad. Había apretado el gatillo. Si el arma no se hubiera atascado, no estaría aquí. James se cubrió la cara con las manos. ¿En qué carajo estaba pensando? Se sentía estúpido, imprudente, quizá incluso egoísta. Lucian tenía razón. Su muerte no habría sido limpia ni sencilla. Habría dejado un desastre, uno con el que otros tendrían que lidiar. Y ahora. Ahora seguía allí, con el peso de una vida sin saber qué hacer. Exhaló bruscamente y se giró hacia un lado. Quizás el sueño calmaría sus pensamientos. Pero entonces su teléfono vibró en el suelo, a su lado. Debo responder. O debería dejarlo sonar. Esperó, pero el teléfono seguía sonando. Con un suspiro contestó. Sí. Preguntó, llevándose una mano a la frente. Qué agradable oír tu voz. Pero de verdad querías suicidarte. ¿Qué tan egoísta puedes ser? Tienes ojos que no puedo ver, ¿verdad? James soltó una risa seca. Sí. James se removió en la cama, mirando las grietas del techo. Entonces dime, Lucian, ¿qué ves? Veo a un hombre que aún respira, pero actúa como si ya estuviera muerto. Veo a alguien ahogándose en su propia oscuridad, esperando que alguien lo saque, pero demasiado testarudo para extender la mano. Poético. Pero no sabes nada. Todavía estás aquí por una razón, incluso si aún no sabes cuál es. Silencio. ¿Y si no tengo un motivo? Entonces encuentra uno. ¿Qué guardia te dio un teléfono para que hicieras de psicólogo? Se rió James. Lucian se rió entre dientes. Oh, James, ¿crees que necesito permiso para hacer una llamada? Cierto. Lo olvidé. Eres especial. Me alegra que lo recuerdes, dijo Lucian con suavidad. Ahora, ¿ya no te compadeces de ti mismo o tengo que seguir haciéndome el terapeuta? James suspiró, mirando al techo de nuevo. Odiaba cómo Lucian siempre lo sacaba de quicio. Pero tal vez lo necesitaba ahora mismo. No soy gay, Lucian, así que no hables con esa voz tan suave, murmuró James. Y por cierto, fuiste tú quien puso la bomba en el edificio del NSBI. Lucian soltó una breve carcajada. Yo. No puedo ni moverme. ¿De qué estás hablando? Así que eras tú. Se hizo el silencio. Lucian no lo confirmó ni lo negó. No le hacía falta. Dime, Lucian, ¿cómo soportaste todas las matanzas, todas las cargas, todo él? No lo sé, interrumpió Lucian. ¿Por qué debería? Hice todo esto para convertirme en lo que soy. Para tener éxito. Para que la gente me lamiera los zapatos. Y funcionó, ¿verdad? James apretó la mandíbula. No había vacilación en la voz de Lucian, ni culpa ni arrepentimiento. Solo una fría certeza. Y valió la pena. Dígame usted. Te hice la pregunta y dime, Lucian. ¿Valió la pena? Lucian guardó silencio un momento y luego dejó escapar un suspiro lento, casi pensativo. Depende. ¿Vale la pena para qué? Para sobrevivir. Para el poder. Para la ilusión de control. Lo dices como si no tuvieras elección. Nadie lo hace realmente, James. Simplemente elegimos qué cadenas usar. Miró al techo, apretando los dedos alrededor del teléfono. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Los cadáveres, la destrucción, el miedo. Lucian rió entre dientes. El punto. James, el punto es que no tiene sentido. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Tú, más que nadie, deberías saberlo. Si el arma no se hubiera atascado, estaría muerto. No fue suerte. Fue el creador de nuestra especie, dijo Lucian. James rió mientras negaba con la cabeza. O quizás fue Satanás, solo para hacerme sufrir más. O traer más sufrimiento al mundo. James se quedó en silencio, agarrando el teléfono con más fuerza. Quería discutir, decirle a Lucian que estaba mintiendo, pero en el fondo, no estaba tan seguro.
Entonces, continuó Lucian, ya terminaste de interrogarme como un sacerdote en confesión. ¿O quieres que te cuente un cuento antes de dormir? Joder, así que llamaste por tu cumpleaños, no. Lucian soltó una breve carcajada. Ah. Y yo que creía que lo habías olvidado. Tu cumpleaños es mañana. ¿Qué quieres de regalo? Una bala. Tentador. Pero no, quédate con ese. Tengo todo lo que necesito. Lucian rió entre dientes. Qué gracioso eres. Una pausa. Entonces, la voz de Lucian se suavizó nuevamente. Tengo un deseo de cumpleaños. No voy a matar a nadie, Lucian. No es necesario, se rió. James esperó, desconfiado. ¿Entonces qué es? Lucian esperó y luego respondió. Mi hija tiene 7 años. La mujer que la cuidaba falleció repentinamente. James se enderezó. Y... necesito que seas su niñera hasta que mi abuelo regrese al país. James parpadeó y luego se rió. Estás bromeando, dijo, sin dejar de reír. Sueno como si estuviera bromeando. La voz de Lucian era seria, sin rastro de broma. James se pasó una mano por la cara. ¿Quieres que te cuide? ¿Estás loco? No, James. No tengo opciones. James gimió, arrepintiéndose ya de haber respondido la llamada. Esto es lo más tonto que me has pedido hacer jamás. Y aún así, dijo Lucian suavemente, no has dicho que no. Dijiste que ella cayó en una bala, el dicho menciona un cuchillo, no una bala, idiota. Lucian soltó una risita seca. Sí, pero fue una bala. Después de drogarme delante de mi hija. James se pasó una mano por la cara. Jesús, Lucian. ¿Qué? Dijo Lucian, indiferente. No me escuchó. Las acciones tienen consecuencias. Así que la mataste. Lucian tarareó. Bueno, alguien, sí. Pero ese ya no es el problema. El problema es que mi hija necesita que alguien la cuide y tú lo vas a hacer. Esta es la peor idea que has tenido. Y aún así, sigues al teléfono, dijo Lucian con suavidad. Así que te enviaré la dirección. Solo porque es tu cumpleaños, cabrón. Lucian se rió, visiblemente disfrutando. Gracias, mi mejor amigo. 3. James frunció el ceño. No vuelvas a llamarme así nunca más. Demasiado tarde. Ya está en el universo. James suspiró, ya arrepintiéndose. Solo envía la maldita dirección. Ya lo hice. La voz de Lucian se escuchó de nuevo. Sé feliz. Un hijo traerá felicidad a tu vida. Sí, excepto que ella es tu hija, no mía. Y, dijo Lucian, divertido. Es linda y llenará de alegría tu deprimente vida. 1. Actúas como si yo fuera un miserable bastardo que necesita ser salvado. Lo dice el que quería una bala. Ya tuviste suficiente. Lucian tarareó al otro lado de la línea. No, solo una cosa más. Dilo. El tono de Lucian cambió, poniéndose serio. Sabes que si mueres, la ciudad entera arderá, ¿verdad? 1. James dejó de parpadear y apretó más fuerte. ¿De qué estás hablando? Tienes a cientos de personas bajo tu mando, James. Personas que dependen de ti, personas que destrozarán esta ciudad si te vas. Así que ten cuidado con tus decisiones. Nunca les pedí a ninguno de ellos que confiaran en mí. Lucian se rió entre dientes pero no tenía gracia. No importa. Sí importan. James cerró los ojos brevemente dejando que el peso de esas palabras penetrara en él, pero Lucian continuó. La carga por la que querías suicidarte. Solo se volvería más pesada si mueres. Solo piensa en la muerte que traerá tu muerte. Gente gritando, muriendo. No desaparecerás así como así, James. Serás la razón por la que toda esta ciudad arde. Y de repente, la voz de Luisiana se volvió suave. Ahora duerme, mejor amiga. A mi hija le encanta jugar y viajar. 2. James gimió, frotándose la cara. Nunca me llames. Hacer clic. Lucian colgó. James arrojó el teléfono sobre su cama, pasándose una mano por el cabello. En el fondo, lo sabía, Lucian tenía razón. La muerte no era una escapatoria. Su vida significaba algo. Incluso si eso significara la muerte para otros. Mientras estaba sentado allí, mirando a la nada, su mente estaba atrapada en ellos. Bella, Hans, Ferrucci y Héctor. La forma en que lo habían mirado. Como si fuera algo antinatural, algo que no podían entender. Ya había visto miedo antes. Ya había causado miedo antes. Pero esto era diferente. Esto era más profundo. Primario. Como si hubieran visto algo que no debían ver. Y era solo él. James exhaló lentamente mientras sus dedos presionaban su derecha. No estaba seguro de querer saber lo que vieron. El apodo que tenía. El apodo que nunca dijo en voz alta. Chapter 19, Charlotte.
Cuando Bella se despertó, la cálida luz tocó su rostro, haciéndola parpadear ante su brillo. Y entonces, como un fantasma inquebrantable, la imagen de James apareció en ella. Fría. Inhumana. Había algo en él, algo antinatural, algo más allá del mundo que ella entendía. La sensación que le dejaba era única, una presencia que se negaba a desvanecerse por mucho que ella lo deseara. «Todavía te amo», susurró para sí misma mientras se giraba en la cama. Y entonces un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al principio, lo ignoró, asumiendo que no era nada importante. Pero luego volvió a sonar. Más fuerte, más apresurado. Algo estaba mal. Sus instintos se activaron. Sin dudarlo, buscó debajo de la almohada y sus dedos rodearon su arma. Descalza, se dirigió hacia la puerta. Con un movimiento rápido, la desbloqueó y la abrió, con el arma en alto y el dedo en el gatillo. Si algo malo estaba a punto de suceder, ella estaría preparada. Al mirar hacia afuera, la luz del sol le dio en el rostro, haciéndola entrecerrar los ojos por un instante. Frente a ella estaba la última persona que esperaba. «Te desperté». Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. «Ja. James». Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía identificar. Allí estaba James, pero no como ella siempre lo veía. Había desaparecido el traje impecable que siempre usaba, la imagen pulcra y elegante que proyectaba al mundo. En cambio, vestía de forma informal, una camiseta sencilla y vaqueros oscuros. Era extraño, casi inquietante, verlo así. «Sí», dijo inclinando ligeramente la cabeza. El agarre de Bella sobre su arma se aflojó y su corazón latía con fuerza en su pecho. Ella abrió la puerta completamente y cuando vio el rostro de James con su expresión repentinamente tensa y sus ojos desviándose, se dio cuenta de algo. Solo llevaba puesto el pijama que se le pegaba a la piel. Y peor aún, con el sol brillando a través de él. «¿Te gusta?», susurró de nuevo, mirando a James, su cuerpo temblando ligeramente. Se tensó visiblemente, apretando la mandíbula mientras se negaba a mirarla a los ojos. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió el momento. «Prepárate, Bella», dijo Hans desde atrás de James con su habitual tono brusco rompiendo la extraña tensión en el aire. Los ojos de Bella se dirigieron hacia él e inmediatamente usó sus manos para cubrirse lo más posible. «¿Te atreviste a mirarme?» «No. Solo digo que James tiene prisa, así que vístete». Hans suspiró, sin mostrarse impresionado. «TCH. Tienes suerte de que esté de buen humor». Dándose la vuelta, regresó a su casa pisando fuerte, pero no fue nada rápida. Estaba estresada, tirando ropa del armario, caminando de un lado a otro. «Debería ponerme algo que resalte un poco. Una falda, quizá. No, algo elegante, pero James solo lleva una camiseta. Debería combinarlo con él». Su cabeza daba vueltas mientras debatía su elección de atuendo, la pila de ropa crecía detrás de ella. Mientras tanto, afuera, Hans se apoyaba en la pared, sonriendo con suficiencia. «Ni hablar. Tardaré al menos 10 minutos», dijo con seguridad. James rió entre dientes cruzándose de brazos. «5 minutos. No más». Hans se rió, negando con la cabeza. «La estás subestimando». «Bueno, apuesto 500». Sacó el dinero y lo tiró al suelo. Pero antes de que James pudiera responder, una voz los interrumpió. «¿Quiénes son ustedes?». Se giraron y vieron a una mujer mayor parada detrás de ellos. Hans, instintivamente, buscó su arma, sabía que un asesino podía adoptar muchas formas, pero James levantó una mano para detenerlo. En cambio, le dedicó a la mujer una cálida sonrisa. «Estamos aquí por un amigo», dijo simplemente. La mujer se acercó más. «¿Eres tú de quien Bella habla todos los días?». «Bella habla de mí todos los días». «¿Qué pregunta más tonta?». James dudó, sorprendido. «Bueno, sí. ¿Puedo saber quién eres?». Antes de que pudiera terminar la frase, la mujer se acercó a él y lo abrazó fuerte y cálido. James se puso rígido, completamente desconcertado por lo repentino del ataque. Hans se mantuvo cauteloso, aunque aflojó un poco el agarre del arma. «Gracias por darle un propósito en la vida, cariño», dijo la mujer en voz baja, mirando a James mientras le ponía una mano delicada en el rostro. «Si pudiera verte con claridad, apuesto a que vería a alguien maravilloso. Alguien que de verdad se preocupa por los demás». Sus palabras impactaron duramente a James, especialmente después de lo ocurrido ayer. En ese momento, la voz de Bella resonó: «Estoy lista». La puerta se abrió de golpe y allí estaba ella. Había elegido unos vaqueros ajustados y una camiseta que le sentaba a la perfección. Estaba deslumbrante.
Bella, de verdad que encontraste a alguien especial, dijo la mujer al pasar junto a ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, una repentina bofetada cayó sobre su mejilla. 4. AHH. Señorita Rebecca, eso dolió, gimió Bella, sonrojándose profundamente. Hans y James simplemente se quedaron allí como si fueran invisibles. Si yo fuera hombre también me enamoraría de eso. Jugoso y... ¡Basta!, gritó Bella con la cara ardiendo mientras empujaba a la señorita Rebecca dentro de la casa y cerraba la puerta de golpe tras ella. Se quedó paralizada un instante con el corazón aún acelerado por la vergüenza. Entonces James habló. Entonces, vamos a combinar ropa. Ella miró sus ropas, ambos llevaban camisetas blancas y jeans negros. Pensé que sería lindo, admitió con una pequeña sonrisa. James rió entre dientes con la mirada suavizada. Bueno, eres más que linda. Pero vámonos, no tenemos mucho tiempo. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el coche. Hans, sin embargo, se quedó atrás con la mirada fija en Bella, observándola con sospecha. ¿Qué, insecto? No me mires así. Me preguntaba, ¿dónde pusiste el arma?, preguntó, arqueando una ceja. No traje ninguno, dijo con naturalidad, dando un paso al frente. Hans frunció el ceño. No trajiste un arma. Bella sonrió con suficiencia y pasó junto a él. Lo protegeré con mi cuerpo, dijo con voz burlona mientras corría y se deslizaba dentro del coche junto a James. Hans se quedó mirando un momento antes de suspirar y negar con la cabeza. Este día va a ser divertido. Cuando el coche empezó a moverse, Bella no perdió tiempo. Inmediatamente se volvió hacia James. Entonces, ¿esto es una cita? No, preguntó, acercándose a él y apoyando la cabeza en su hombro. Puedes llamarlo una cita, ya que vamos a estar juntos todo el día, dijo James con voz tranquila pero firme. Pero también tenemos un trabajo que hacer. Bella sintió un cambio en el aire. ¿Tienes una segunda pistola, Hans?, preguntó, ahora con un tono más serio. Sí, respondió Hans. Te lo daré cuando lleguemos. De acuerdo, dijo en voz baja, y luego se recostó contra James, apoyando la cabeza en su hombro como si nada hubiera cambiado. James la miró por un momento pero no dijo nada. Al cabo de un rato, llegaron a un estacionamiento vacío. El lugar estaba inquietantemente silencioso, salvo por un solo coche negro aparcado en el centro, rodeado de 4 hombres. Esto parece una trampa, murmuró Hans mientras detenía el coche. James, sin embargo, solo sonrió con suficiencia. Le encanta jugar. Sin dudarlo, abrió la puerta y salió, caminando lentamente hacia el coche aparcado. Detrás de él, Hans ya estaba alerta, con la mano cerca de su arma. Bella también sostenía su arma a la espalda, lista para cualquier cosa. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, toda la seriedad desapareció en un instante. De repente, uno de los hombres dio un paso adelante y abrazó a James con fuerza. Te extrañé, hombre. ¿Cómo estás, Vallen? Nunca había estado tan bien, respondió sonriendo. Apuesto a que el asesino en serie maníaco, James pensó mientras tanto. Bella se congeló. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta mientras su mente repetía el nombre una y otra vez. Vallen. Ella lo miró de nuevo, buscando confirmación con la mirada. Y allí estaba, el tatuaje en su mano. Sus manos temblaban levemente y sus pensamientos daban vueltas. Si estos dos se encuentran, Hangur va a explotar. Porque Vallen, el subjefe de Augustus Luican. Y luego abrió la puerta del coche. El corazón de Bella dio un salto y su visión se redujo, pero no era lo que esperaba. Una pequeña niña salió del coche. Así que esta encantadora dama se llama Charlotte, dijo Vallen, agachándose junto a ella con una cálida sonrisa. Charlotte, este hombre será tu ángel de la guarda por un tiempo. Asegúrate de portarte bien, ¿de acuerdo? Charlotte miró a James y abrió los brazos. Hubo un silencio incómodo entre ellos por un momento mientras ella lo miraba con cautelosa curiosidad. James ladeó la cabeza. ¿Quieres que te recoja? Ella simplemente asintió y James la levantó con cuidado en sus brazos. Fue entonces cuando notó algo. El brazo de la niña estaba magullado y no era un pequeño hematoma, sino uno enorme, cubierto con una única curita rosa. Vallen no dijo nada al respecto, abrió el maletero del coche y sacó una bolsa de lona. No quería gastar su propio dinero, así que aquí tiene 3 millones en efectivo. Los ojos de James se abrieron de par en par. 3 millones, por un niño. ¿Cómo decir esto? Si toca algo, es suyo. Con una sonrisa burlona, se volvió hacia Charlotte y le dio un suave beso en la mejilla. Ya está.
Sé feliz. Te recogeremos cuando vuelva tu abuelo. Charlotte, aún en silencio, miró a James, aferrándose a su camisa. Había algo inocente pero indescifrable en su mirada. Espera, ¿qué pasa con sus cosas?, preguntó James, levantando una ceja. Ah, casi lo olvido, dijo Vallen, girándose de vuelta hacia el coche. Abrió la puerta, agarró una mochila pequeña y se la lanzó a James. Tiene algunas de sus cosas favoritas, pero tienes que comprar cosas. James miró la bolsa, luego a Charlotte, que se aferraba a él en silencio. Es un poco tímida, pero eso no será un problema, ¿verdad?, añadió Vallen con una sonrisa burlona. No tengo ningún problema con eso, respondió James. También hay una libretita en la mochila, añadió Vallen. Tiene todo lo que necesitas saber, qué puede comer, sus alergias, cuándo debe dormir y otras cosas que podrían ser útiles. James suspiró, apretando más a Charlotte. Bien, lo entiendo. Bueno, adiós, dijo Vallen con una sonrisa burlona antes de subirse a su coche y marcharse. James vio desaparecer el coche antes de mirar a Charlotte. ¿Solo querían deshacerse de ti?, preguntó con indiferencia. Charlotte mantuvo la vista fija en la carretera por donde había desaparecido el coche, en silencio por un instante. Entonces, por fin, habló. No soy tímida, susurró. James levantó una ceja. Son malas personas, continuó, agarrándole la camisa con fuerza. Los odio. Entonces tú también me vas a odiar, preguntó James, todavía sosteniendo a Charlotte en sus brazos. Charlotte lo miró de repente, sus grandes ojos azules brillaban con inocencia. Por un instante James quedó fascinado. Y, Dios mío. Tenemos una hija, James, interrumpió Bella, arrebatándole a Charlotte de los brazos y abrazándola con fuerza. Soy la novia de James. Puedes llamarme mamá, cariño, dijo, besándola decenas de veces. Es la hija de Augustus Lucian, dijo Hans desde atrás. Bella se quedó paralizada un momento, luego bajó lentamente a Charlotte mirándola con los ojos entrecerrados. Así que eres un pequeño demonio, pero sigues siendo linda. Y sigues siendo solo una niña. Odio a mi padre, dijo Charlotte de repente, apretando los puños. Y a todos los que son como él. Su voz no tembló. Un niño de 7 años de pie frente a ellos, lleno de confianza y determinación. Bella soltó una risita y se agachó a la altura de Charlotte. Entonces graba su nombre en tu mente, cariño, dijo con una sonrisa burlona. Porque es James Bellini. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par, sorprendida. Lentamente, se giró para mirar a James y, por primera vez, lo vio de verdad. De pie frente a ella estaba el hombre cuyo nombre había oído susurrar con miedo cientos de veces. El hombre temía incluso a la oscuridad misma. El ángel de comenzó Charlotte, pero fue interrumpida por el agudo timbre del teléfono de James. Suspiró, sacándolo. Tienes mucho tiempo para llamarme desde la prisión de máxima seguridad. Se oyó una risita baja del otro lado. Es más bien un hotel, ¿sabes?, dijo Lucian con naturalidad. ¿Está contigo? Uno. Sí, respondió, mirando a Charlotte. Está parada justo frente a mí, mirándome fijamente a los ojos. Bien. Eso es todo. Que la pases genial con ella. Y así, sin más, la línea se cortó. Aunque lo odies, todavía se preocupa por ti, dijo James, ofreciéndole la mano. Pero Charlotte dio un paso atrás. Estoy bien. Se hizo el silencio entre ellos por un momento. Entonces, de repente, Bella agarró la mano de James con firmeza. Sujétame el mío, dijo ella, aferrándose a su brazo. Y así, comenzó el primer día de niñera, algo que traería más problemas de los que James pensaba. Chapter 20, Just James. Maté a un adolescente, me golpearon casi hasta la muerte, luego intenté suicidarme, y ahora estoy cuidando niños. 3. Todo en una semana. ¿Cómo diablos terminó mi vida así? 1. James pensó, apoyado en la puerta del coche mientras Hans conducía hacia el centro de la ciudad. Pero mientras miraba por la ventana, vio el reflejo de Charlotte en el cristal, mirándolo fijamente. Él giró la cabeza, cruzó miradas con ella y se quedaron mirándose en silencio durante minutos, sin decir palabra. Finalmente, James lo rompió. ¿Qué? No eres como te imaginaba, dijo ella, sin vacilar la mirada. ¿Qué quieres decir con eso? En lugar de responder, metió la mano en su mochila, sacó un cuaderno y pasó una página. Lo levantó para que James lo viera. Era un dibujo de una figura sin rostro con alas negras. James levantó una ceja. ¿Qué es esto? Eres tú, dijo rotundamente. A mí. Ángel de la muerte. El coche se quedó en silencio. Bella y Hans intercambiaron miradas pero no dijeron nada, sabían que era mejor no involucrarse.
James exhaló, cerró el cuaderno y se recostó. Eres demasiado joven para saber de estas cosas. No, no lo soy, insistió Charlotte todavía mirándolo fijamente. Él sonrió levemente. ¿En serio? Sí, dijo sin dudarlo. Y creo que eres una persona incomprendida. El corazón de James dio un vuelco. ¿Qué acabas de decir? Un ángel de la muerte no es algo maligno, dijo Charlotte con calma. No es algo a lo que la gente deba temer. Ayuda a las almas a cruzar la línea, la que nos separa del más allá. James se puso rígido. Mierda. Por una fracción de segundo, su corazón latió con fuerza en su pecho. Realmente pensé que este chico estaba a punto de desenmascarar la verdad. 1. Dejó escapar un suspiro lento, obligándose a relajarse. Entonces, ¿qué debería ser? Charlotte ladeó la cabeza, pensando un momento. Algo más apropiado, como Lucifer, príncipe del inframundo. 1. James se rió entre dientes ante su respuesta, pero cuando la miró de nuevo su sonrisa se amplió. Pero yo soy el rey del inframundo, cariño, dijo, en voz más baja, burlándose. Por primera vez, la mirada de Charlotte vaciló. Apartó la mirada, insegura. James dejó pasar el momento antes de recostarse con una carcajada. O al menos lo estaría, si creyera en ese tipo de cosas. El miedo de Charlotte se disipó ante sus palabras. Volvió a mirarlo, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Eres ateo? Ella inclinó la cabeza. Simplemente no me gusta asociar a la gente con entidades no humanas, dijo. Si de verdad quieren ponerme un apodo, al menos deberían usar algo que realmente me identifique. Entonces, ¿cómo te llamarías? James, dijo con una sonrisa. Pero por algo te relacionan con el ángel de la muerte. Entonces, ¿qué hiciste? El coche volvió a quedarse en silencio, Hans apretó con más fuerza el volante. Eres demasiado joven para, empezó James, pero Charlotte lo interrumpió. No, no lo soy. Gritó mientras lo miraba. No voy a discutir con un niño, ¿sabes? Dijo James mientras cerraba los ojos y echaba la cabeza hacia atrás. No soy una niña, presionó más, sus ojos atravesando a James. Sí, de hecho eres una niña. Pero antes de que pudiera terminar, sus lágrimas ya rodaban por su mejilla, su pequeña mano se apretaba en un puño, sus ojos con pura ira en su rostro inocente. Viví horrorizada con la mujer que me dio a luz. Me golpeaba hasta dejarme sin poder moverme, me insultaba, se drogaba a mi alrededor, así que no me digas que soy una niña cuando vivía en... Se le quebró la voz, y antes de que pudiera terminar, James se movió. La agarró con suavidad y la sentó en su regazo, abrazándola. Charlotte no se opuso. Las lágrimas ya habían empezado a caer. Pero ahora estás conmigo, dijo James con voz firme y firme. Así que sé tú mismo. Sé un niño. 2. Charlotte se aferró a su camisa, sollozos silenciosos sacudían su pequeño cuerpo. Bella apartó la mirada con la mandíbula apretada. Hans no dijo nada, pero su agarre del volante se relajó un poco. Charlotte recordó en el regazo de James mientras lloraba hasta quedarse dormida, pero después de una hora llegaron al centro comercial. Despierte, señora. Charlotte abrió lentamente los ojos y, aunque tenía sueño, se sorprendió. ¿Qué? ¿Nunca has estado aquí?, preguntó Bella, saliendo del vehículo con una sonrisa burlona. Nunca. De repente James le agarró la mano. Hay mucha gente aquí. No quiero perderte, dijo con una sonrisa. Sí, este maldito insecto ya me está mirando, murmuró Bella, mirando fijamente a un hombre que la había estado observando. Pero claro, soy toda tuya, cariño. Le agarró la otra mano y tiró de él hacia adelante. Vamos a una aventura, gritó, prácticamente arrastrándolos hacia la entrada. Hans suspiró cuando entraron al centro comercial y el aire acondicionado frío los inundó como una brisa refrescante. Primero, la farmacia. Necesitamos conseguirte lo necesario, dijo James, adelantándose. Pero antes de que pudiera continuar, notó que Charlotte se había detenido, con la mirada fija en una tienda llena de materiales de arte. James siguió su línea de visión, contemplando la colorida exhibición de cuadernos de dibujo, pinturas y pinceles cuidadosamente dispuestos detrás de la ventana de vidrio. Él se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba congelada, casi vacilante, como si tuviera miedo de decir algo. ¿Quieres echarle un vistazo?, preguntó. Charlotte no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí parada. ¿Qué esperas? Vete, dijo James, empujándola hacia adelante. Ella se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. ¿En serio? En realidad. Una sonrisa brillante se extendió por su rostro, algo tan raro que James casi se encontró mirándola fijamente.
Sin pensarlo, su agarre en la mano de él se hizo más fuerte y ella la condujo hacia la tienda, irradiando emoción mientras entraba. Entonces James soltó la mano de Charlotte, pero ella se detuvo inmediatamente y lo miró antes de agarrarla nuevamente. Es una tienda pequeña. Quiero, dijo ella tomándole la mano y llevándolo hacia un pasillo lleno de lápices y cuadernos de dibujo. Qué linda es, comentó Bella con una sonrisa burlona, todavía sujetando la otra mano de James. Desde atrás, Hans rió entre dientes. Bella, pareces un monito aferrado a su mamá. Estás celoso, replicó Bella, dispuesta a discutir, pero antes de que su juguetona discusión pudiera continuar, James se detuvo de repente frente a un expositor. Su atención se centró en un dibujo enmarcado que estaba listo para exhibirse. Sus ojos se abrieron de par en par al acercarse, completamente hipnotizado. «¡Guau, mira esto!», murmuró, rozando ligeramente el borde del marco con los dedos. «Mira los detalles». «No puedo verlo», murmuró Charlotte frustrada en su tono mientras se ponía de puntillas tratando de verlo mejor. James la miró y luego, sin dudarlo, se inclinó y la levantó. «Mira», dijo. Charlotte jadeó suavemente, ahora a la altura de la obra de arte. Estaba más que fascinada. El dibujo era de una mariposa con sus alas detalladas con patrones y cada trazo le daba vida. Casi parecía que la mariposa iba a revolotear fuera del lienzo. «Es hermoso», susurró, completamente absorta en los detalles. James la sostuvo firmemente, observando cómo sus ojos brillaban con admiración. «¿Te gusta?», preguntó suavemente. «Es increíble cómo alguien puede crear algo así». James rió entre dientes. «Tú también puedes». Charlotte lo miró sobresaltada. «Yo». Sí, la bajó con cuidado al suelo. «Te encanta dibujar, ¿verdad?». Charlotte dudó. «Lo hago, pero». «No hay ningún pero, Charlotte. Si haces algo que te llena el corazón de amor, puedes lograr lo que quieras». Ella se quedó allí, atónita. Nadie le había dicho algo así antes. No eran solo palabras, parecía real, como si lo dijera en serio. «Entonces, si te encanta dibujar, ¿por qué no intentas aspirar a lo mejor?». Charlotte simplemente lo miró sin palabras. «De acuerdo», dijo finalmente. «Ayúdame a elegir los mejores». James rió entre dientes. «Lo tienes». Con eso, caminaron más adentro de la tienda juntos, el corazón de Charlotte un poco más ligero, su control sobre sus sueños un poco más fuerte. Su sonrisa se ensanchó mientras lo atraía con entusiasmo hacia los estantes llenos de cuadernos de dibujo, lápices y juegos de pinturas. Sus dedos recorrieron los suministros cuidadosamente ordenados, dudando entre diferentes marcas y colores. James entrecerró los ojos ante las infinitas opciones. ¿Qué te parece esto?». Tomó un juego de lápices de colores al azar y lo levantó. Charlotte lo miró con cara seria. «James, esos son crayones». James parpadeó, mirando la caja que tenía en la mano. Efectivamente, la etiqueta decía claramente crayones. «Cierto». «A eso me refería», dijo, guardándolos rápidamente y tomando otro paquete. «Esto. A esto me refería. Y esos son resaltadores». James se rió y se avergonzó un poco, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, su mente estaba en paz, sin pensar en la muerte, el pasado ni la sangre en sus manos. Solo un momento de normalidad. Un momento donde él no era el ángel de la muerte. Solo James. Pensamientos de los creadores. MSZR Sgruide. Ayúdame con piedras de poder, si puedes y quieres, F. Gracias. Chapter 20.